Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. Ya fuera por la inocencia de un medio que todavía se estaba tejiendo, o por una necesidad de tener que enfrentar a los protagonistas de las series a villanos de toda índole, o simplemente un deseo de hacer coña, mofa, cachondeo con todo tipo de creaciones absurdas y descacharrantes, pues siempre hemos tenido superhéroes costras. De hecho, muy costras. Hoy, en El Descampao, os vamos a hablar de ellos. Hoy os vamos a hablar de superhéroes y villanos de mierda. Y para realizar este programa contamos con la presencia de alguien que hacía tiempo que no venía por aquí. Junto a él hemos hecho programas de los llamados intensitos. Hicimos uno sobre la censura del cómic, el lado oscuro del cómic. Estuvimos hablando incluso del Club de la Lucha, de La Cosa de John Carpenter, pero hoy pues tenemos un tema un poco más relajado y más pues de andar por casa. Tenemos en el programa hoy a Javier Marquina. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Preparado para hablar de esto? Preparado. Además, tengo que decir una cosa antes de empezar, porque es cierto que yo creo que fui yo el que dije que, por favor, el siguiente programa en el que saliera bajara el nivel de intensidad, porque sí. Cada vez que me meto delante de un micrófono yo no sé qué me pasa, que reviento el intensómetro. Pero que la gente no se crea que la preparación de esto, por no ser intenso, es porque nos hemos pegado aquí un trabajo de investigación y buceo por las cloacas más inmundas del mundo del cómic, que ha sido, iba a decir intenso, pero es que todo en mi vida acaba siendo intenso. Hasta las más chorradas, más auténticas acaban siendo intensas. No puede ser, de verdad, no puede ser. Pero la verdad es que ha sido una experiencia, yo diría que alucinógena, por no decir alucinante, y hemos descubierto algunas joyas que yo desconocía y me parecen auténticas maravillas que merecen pasar a los anales de la historia del TVO, sin duda. Y sobre todo hemos descubierto un mundo vasto, porque es enorme la cantidad de superhéroes y villanos que son costras, que son cutres, que son... Ya os digo, cuando hablamos por primera vez de hacer este programa, pues salieron los típicos, aparecieron en nuestra mente pues los típicos personajes, algunos de ellos vamos a hablar hoy, pero poco a poco era como... Ostras, tíos, es que hay mucho, ¿eh? Javi, hay mucho, ¿no? Ha sido tener que decir, tenemos que cortar, o sea, hay que parar. Hay que parar. Vamos a dejarlo en un número porque nos podemos ir a los 300. Yo tengo que decir una cosa que igual me gana ciertas enemistades en este mundo, además bastante propenso al fanatismo, pero en el fondo los superhéroes hay que reconocer que básicamente nacen de un concepto bastante ridículo en sí. Como concepto, porque ¿quién se viste de murciélago para luchar contra el crimen? O sea, no, si lo analizas fríamente son bastante absurdos. Entonces ya todos estos que vamos a ver hoy son rizar el rizo, son el absurdo del mismo absurdo. A mí me resultan todos adorables, yo les quiero abrazar a muchos porque pienso en ellos en el momento en que decidieron convertirse en superhéroes y me dan ganas de abrazarles. Es como decir, ay, pobrecito, míralo, si es que los vamos a ver ahora, de verdad. Yo invito a los oyentes a que escuchen el programa porque vamos a descubrir o vamos a nombrar auténticas joyitas del panorama superheroico. ¿Qué es lo que tú dices? El título del programa se llama Superhéroes de mierda. Y está hecho un poco adrede el nombre, ¿vale? Es lo que dices tú, que muchos de estos personajes son directamente entrañables. O sea, son personajes que en muchos casos, por lo menos hablo ya de mí, que... personajes que me encantan, pero que no quita que tengan un punto costrilla, un punto así cutrón, chisi, pero eso no quiere decir que los consideremos de mierda o nos den asco. Bueno, hay algunos que sí van a dar asco. Sí, eso te iba a decir. Hay algunos que sí que dan asco y hay algunos que sí que son de mierda. Yo lo siento. Sí, o sea, hay algunos que son realmente
¿Cómo coño se le ocurrió a alguien sacar una colección de esta bazofia inmunda que no hay por dónde cogerla? Pero hay algunos que no, hay algunos que hemos leído muchos cómics de ellos y como tú dices, están en nuestro corazoncito, les queremos. En el fondo es como, forman parte de nuestra vida, pero no por eso dejan de ser, pues lo que tú dices, entre el hortera y el absurdo, y se convierten en costra pura. Costra de esta de que te rascas y te vuelve a sangrar cuando te la has quitado. Y qué mejor forma de empezar este programa, o al menos este viaje a través de personajes costras, que remontándonos a la edad dorada del cómic y hablando de un señor que seguramente os suene, al menos de nombre, llamado Will Eisner. En 1939, fijaos, va a ser muy importante la época porque 1939, la Segunda Guerra Mundial estaba ahí a puntito de llegar, y vamos a ver que muchos de los personajes de los que vamos a hablar, al menos en esta etapa de los inicios del cómic, inicios entre comillas, ya sabéis, hemos hablado de la historia del cómic, etcétera, y no son los inicios exactos, pero al menos podemos considerarla como la edad de oro del cómic y tienen cierta relevancia en su historia, y vais a ver que la propia existencia de la guerra en su contexto hizo que muchos de estos personajes tuvieran sentido. Fuera de él, pues como que no mucho, pero bueno. El primer personaje, ya os digo, nos remontamos a diciembre de 1939, es Doll Man. Que ya... Ya por el nombre ya... Sí, ya eres como... maloso, eres un villano, te dicen que viene Doll Man y dices tú, pues que venga, ¿sabes? Eso sí, me da igual. Que viene el hombre muñeco y dice, pues que nada, ya le acariciamos, le apretamos la patita. Es increíble además Will Eisner, que como tú dices, bueno, para el cómic no es una institución, sí. Es casi el creador del cómic americano moderno y el que, creo ya lo hemos comentado en otros programas, el que instaura el término novela gráfica tal y como lo conocemos hoy en día. Es decir, es una institución, es que es historia del cómic con todas las letras. Y sin embargo aquí, pues también hay que pensar que es el año 1939, como tú dices, la Guerra Mundial. Estamos ahí en plena eclosión o en pleno inicio del nacimiento del superhéroe, porque creo que Superman también es del 39. Y se marca aquí, vamos a hablar de varias, se marca unas creaciones que son la leche, porque el superpoder de Dollman es encoger y hacerse pequeñito. Y ya está. Que luego esto hay que hablar que también luego hemos tenido superhéroes que son igual de costras como el hombre hormiga, porque por mucho que le hagan una película de mucho de reír, sigue siendo un superhéroe de mierda con un poder totalmente ridículo, que es, no, me hago pequeñito, vale, pues nada, muy bien. Y Átomo también. Sí, y Átomo, no, hay una tradición, yo creo que se mantiene y se ha mantenido hasta la actualidad de héroes que se hacen pequeñitos. Pero es que además este Dollman, así como Átomo y el hombre hormiga podían elegir entre su tamaño y hacerse más o menos, este se hacía de 6 pulgadas y ya está. O sea, ya está. No tenía o tamaño normal o tamaño de 6 pulgadas. No hay término medio. No, ya término medio. O me hago grande o me hago pequeño. Y además se pone una capa que dices, ¿para qué te pones una capa si no vuelas? Si solo eres pequeño. Se pone unos calzones sin mallas, las piernas al aire, en otra tradición también en plan Robin que yo nunca he entendido, y ya está. Sí. O sea, no tiene nada más. Para mí lo mejor de este superhéroe es lo que se crea a su alrededor. Sí, el mundo alrededor. Ese perro que le acompaña. Sí, monta en un gran danés, como su montura sobre la que cabalga es un gran danés. Elmo, el perro maravilla se llama. O sea, bien. Impresionante. Luego tiene un Dollavión o Dollplane o avión muñeco, que es un avión de modelismo. Sí. Y el traje se lo cose su novia. O sea, esto ya es como... A la novia que, claro, la pobre, además de coserle el traje, dice Dollman, pues no te preocupes que también te voy a dar de mi suero encogedor, y se transforma en Dollgirl. Esto lo mira fríamente la Doll familia, la familia muñeco, con el Doll perro, el Doll plano, la Doll girl. Y bueno, Will Eisner, señores, creador de The Spirit, creador de Contrato con Dios. Sí. Muchos de estos superhéroes costras, además de costras por sus poderes, son costras por sus trajes, que son especialmente feos, porque de verdad os invito a que lo busquéis, y su traje es especialmente feo. Es muy feo. Sí, es como que le han pillado, estaba en casa y le han dicho, oye,
hay unos nazis que están intentando destruir tu país, ¿qué vas a hacer? Pues nada, yo me pongo una capa, me pongo aquí el mantel de mi casa y salgo a luchar. Es todo como muy... Estamos hablando también de otra época, estamos hablando de casi de los años 40 y quieras que no, pues todavía no había definidos esos patrones aún que vendrían con posterioridad. Pero es curioso, no lo hemos dicho, pero además de tener ese tamaño, lo único que tiene es que conserva la fuerza que tiene con su tamaño normal. Es decir, es como una persona pequeñita que mantiene la fuerza que tiene cuando tiene su estatura normal. Lo gracioso es que la colección de Dolman, bueno, Dolman todavía sigue activo, todavía se siguen sacando colecciones de Dolman, que esto os va a flipar bastante, o sea, es para fliparlo, pero hay que decir que Dolman, la colección, cuando tuvo título propio, porque estuvo durante unos años, pues lo típico, muchos de estos personajes pertenecían a Quality Comics, que luego acabaría siendo DC Comics, más que nada porque compraría la empresa DC Comics, y durante la primera época compartía plantel con otros personajes, pero luego tuvo título propio, y hay que decir que Dolman, aquí donde lo veis, tan insulso y tan pintazas como tiene, fue capaz de aguantar su colección durante 12 años. Y eso solo lo hizo Batman, Superman y Wonder Woman. O sea, que ojito con Dolman. Ojito con Dolman, sí. Ostras, es que se le llamaba... Estos anuncios que ponían en plan para que nos llame la atención un personaje, que ponen los anuncios ahí en plan grandote. Bueno, pues en este caso el anuncio de Dolman era... ¡El ácaro más poderoso del mundo! El ácaro. O sea que bien, sí. Bien. Además es una cosa curiosa también porque en sus portadas había, sobre todo en la primera época, en los primeros años, había unas referencias bastante explícitas al bondage y al masoquismo, podríamos decir, masculino, porque el personaje aparecía siempre atado. Incluso hay una portada que aparece como crucificado a un grifo de un baño. Sí. Y todo era como bastante perturbador. Era como, madre mía, esto es tan raro que da mal rollo, ¿eh? Porque un señor pequeñito que lo encuentras, sí. Imagínate que abres la puerta del baño, tú te vas a cagar, abres la puerta del baño y ves a un señor pequeñito crucificado en tu grifo. Es todo de película de mucho miedo, en realidad. Y yo creo que podemos pasar ya al siguiente, porque nuestra lista además viene relacionada un poquito con esto. Sí, porque os hablábamos del contexto en plena Segunda Guerra Mundial, y el siguiente personaje, también creado por Eisner en 1940, pues está vinculado a esa Segunda Guerra Mundial, porque no deja de ser la personificación de Estados Unidos. Estamos hablando del Tío Sam, que sí, fue un personaje de cómic. Es un personaje de cómic, es verdad. Sigue saliendo, aún colea, o sea, sigue ahí. Es verdad. Sí. Bueno, es el Tío Sam, si alguien se puede imaginar la imagen del Tío Sam, este señor con pantalones de rayas rojas y chistera y barba blanca, pues tal cual, era él así. Y claro, era el momento de que había que invocar al espíritu patriótico para combatir al nazismo. Y yo creo que fue creado es profeso para eso, ¿no? Para enardecer a la gente y que la gente se sintiera más que nunca unida a este espíritu patriótico que era necesario para la lucha contra el fascismo. Luego, además, se creó como una especie de grupo que eran los luchadores por la libertad, sí. Muy americano, que además este grupo, como ya digo, ha durado y siguen sacando tebeos de Tío Sam. Yo el último que recuerdo, que creo que incluso fuera de la línea Vértigo, o sea, ojo, cuidado, la línea para adultos de DC, o sea, que lo intentaron como volver algo serio y trascendental, cuando en realidad tú lo ves y es que no puedes más que reírte porque es un viejo con una chistera y unos pantalones así de rayas. Super fuerza, super velocidad, capaz de cambiar de tamaño. De hecho es típica esa imagen del Tío Sam caminando con los aviones ahí alrededor, ese tipo de imágenes. Como que lo petaron mucho, dijeron, hay que cebarse, es el Tío Sam, es la personificación de Estados Unidos y tenemos que hacerle un personaje que sea muy poderoso, muy poderoso. Todos los personajes de los que vamos a hablar, os invitamos a que busquéis imágenes de ellos porque va a ser más sencillo. Y yo sé que algunos no estáis delante del ordenador cuando escucháis el programa, pero intentaré apuntaros los nombres o algo para que podáis luego ir mirando uno a uno, porque son bastante cómicos. De hecho, el Tío Sam, como bien dice Javi, ostras, queda un poco raro. Queda un poquito raro. Para raro también, seguimos con Eisner y pasamos a nuestro siguiente personaje, que es Black Condor. Creo que es de mis favoritos. O sea, sí. Para mí creo que es, de la lista de hoy, creo que es uno de mis favoritos con diferencia. Que es de los luchadores de la libertad también, o sea, junto a... Y Dolman también es de los luchadores de la libertad, o sea, que era en plan
Es la época, 1940, sí, claro. Pertenecían todos a Quality Comics, entonces pues lo típico lo han hecho todas las editoriales de agrupar a sus supertipos en grupos, y Black Condor sale en 1940 en el número 1 de Crack Comics, y bueno, pues es que es un tío que vuela. Fijaos cómo será el personaje que Eisner, que también es creador de lo creó con seudónimo, con Kenneth Lewis, o sea... Dijo, yo no quiero que se me mezcle con este personaje. O sea, es un personaje que vuela. ¿Pero por qué vuela? Bueno, la historia tiene su aquel, porque el protagonista, en este caso Richard Gray Jr., pues estaba de viaje con sus padres en Mongolia, era muy pequeñito, y de repente pues unos bandidos, comandados por un tal Gali Khan, acaba con toda su familia, y un cóndor llega y dice, pues ahora te voy a criar yo, y... Es rescatado por un cóndor que lo adopta como suyo, como vástago. Entonces el niño, viendo el vuelo y la aerodinámica de los cóndores, aprende a volar. Y ya está. Y ese es Black Condor. Pintazas. Yo a este sí que tenéis que verle porque tiene pintazas. O sea, eso es para verlo, ¿eh? Lleva un calzón púrpura, una capa púrpura, Es que es para verlo, de verdad. Es que hay que para verlo. O sea, ya cuando lo ves ya te das cuenta de que es una mierda. Pero ya cuando lees su historia dices, es que es perfecta, es que encaja perfectamente con su traje. Es que aprendió a volar viendo a los cóndores y ya está. Y lo rescata un ermitaño mongol que le enseña inglés. Bravo, Will, yo solo puedo aplaudir. ¿Cómo debía ser este personaje que cuando creó Dolman Will Eisner no se puso seudónimo, pero para crear este sí? O sea, se debió dar cuenta hasta él de la bazofia que estaba creando, diciendo, madre mía, o sea... Pero también hay que pensar, era una época en la que había que sacarte. Claro. En esta época cualquier idea era buena. Claro. Encima era como... Yo creo que ahí la industria pedía material sin parar, porque después de la explosión de Superman, esto era una máquina de hacer dinero, entonces había que producir. Las ideas eran lo de menos. Era como, oye, que no se me ocurre nada. Piensa cualquier cosa. Voy a mirar... mira, he leído en un libro sobre cóndores. Pues nada, Black Condor, y ya tenemos personaje. Y que, vamos, yo estoy seguro que el origen en la cabeza de Will Eisner, si no fue así, fue muy, muy parecido. Porque es que si este es duro, el siguiente ya es... El siguiente es... ¿Cuál es el siguiente, Javi? El siguiente es Red Bee o Abeja Roja. ¿Os imagináis a un personaje que lleva abejas entrenadas y las lanza contra la gente, teniendo una de esas abejas que se llama Michael, que es su favorita, y que también tiene una pistola de aguijón con la que de vez en cuando dispara? ¿Os imagináis un personaje así? Bueno, pues ese personaje existió y se llamó Abeja Roja. Abeja Roja. Hay que decir que a Michael, su abeja favorita, la lleva en el cinturón, porque claro, es como... no puede vivir sin él. Hay una comunión entre abeja y hombre, que es mi amigo Michael. Este superhéroe creado por Tony Bloom y Charles Nicholas en el 40 también, que hay que ver su traje también, porque... Sí, esos pantalones... En realidad es como un Dolman, pero con pantalones... Con pantalones de rayas... De la bandera de España, sí, ¿no? Es una cosa... A mí además me recuerda mucho a otros personajes también de traje horrendo. Además que los dos son enemigos de Flash. Uno es el Trickster y otro es uno que se llamaba The Top, que también tiene tela, porque también lleva un traje de rayas horizontales amarillas y verdes. Y era súper poderoso porque era un fanático de las peonzas. Entonces su superpoder era girar a toda velocidad, tal cual. Y entonces lo ves y se parece un montón a este Red Bee en esos trajes de rayas horrendas, porque las rayas horizontales de verdad que es que son horrendas, que como dice Sergio son amarillas y rojas, y te lo imaginas con su pistola aguijón rodeado de abejas y con Michael en el cinturón allí preparado para dar el golpe mortal en el momento adecuado. Y joder, macho, esto es tremendo. Otro personaje de Quality Comics que en aquellos primeros años fue una fuente inagotable de alegrías. Era como lo mejor del mundo. No podía ser... Vamos, todo lo bueno pasaba en Quality Comics. Es que hay imágenes de él con abejas en los puños, y eso era un golpe que tenía. Puñetazo abejilo, yo que sé cómo lo llamaría, pero era algo así. Nuestro siguiente personaje es un personaje que algunos de vosotros seguramente diréis, pero hombre, por favor, ¿cómo habéis metido a este personaje en este listado? ¿Cómo habéis hecho? Bueno, había que hacerlo porque es un personaje creado en 1941. Es que ya ves en la revista en la que se le creó, en More Fan Comics, sí. Y dices, tu historia empieza mal. Creado por Mort Weisinger y Paul Norris, igual ya os suena a algunos, estamos hablando de Aquaman. Aquaman, también conocido
por su nombre original, Orin. O sea, un personaje que ya se llama Orin. Ya está, si es que ya está. Ya está. Está marcado. Sí. Es que era una copia de Namor, o sea... Totalmente, es que encima es una copia de Namor, que en vez de moreno vamos a ponerlo rubio. Sí. Y ya está, porque lo demás es todo, viene de Atlantis, todo, o sea, es todo como exactamente igual, lucha contra los nazis, todo, o sea, es Namor 2.0 y como tú dices se llama Orin, claro, entonces es como, ya después de eso, y encima cuando se pone nombre humano se llama Arturo Curry, que ya es como... No sé, prefiero Orin. O sea, ¿cómo te llamo? Llámame Orin, porque mi otro nombre es mucho peor. O sea, me llamo Arturo Curry. El caso es que en su primera época, aquel personaje que iba montado en un caballo de mar y paseaba por los océanos, pues tuvo cierto éxito. Y durante la Edad de Plata, pues entró a formar parte de la Liga de la Justicia. ¿Qué pasa? Que en la Liga de la Justicia estaba Superman, estaba Wonder Woman, estaba Flash, estaba Batman, el Detective Marciano, Green Lantern. Y estaba este tío que sus poderes donde más importancia tienen es en pues cuando está en un medio acuático. ¿Qué pasaba? Que los guionistas decían, ostras, es que a no ser que hagamos alguna historia en un medio acuático, es como que no sabemos qué hacer con él, no sabemos qué hacer con Aquaman, y poco a poco fue quedando relegado, porque fuera del agua, en realidad, si lo comparas, por ejemplo, con Superman, pues, o sea, Superman es mucho más poderoso y más fuerte. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que llegaron series como una serie de animación que empezó en 1973, estuvo 13 años, llamada Super Amigos, que no sé si la habéis visto, pero DC Comics se juntó con Hanna-Barbera y salió de ahí, pues os podéis imaginar, pues una serie dedicada o enfocada a los niños donde los superhéroes pues estaban tomados un poco a chufla. ¿Y quién o qué personaje estaba más tomado a chufla? Aquaman. Que tiene algunos momentos de un patetismo muy gordo. Es que además yo creo que ya el personaje acabó desarrollando conciencia propia de su propio patetismo. Sí. O sea, como era autoconsciente de lo patético que era, y además es una etiqueta, casi una lacra, que le ha acompañado a lo largo de los años y de la historia, y sus apariciones fuera del cómic, no sé, yo me acuerdo en Big Bang Theory, por ejemplo, siempre es el personaje hortera. Buen padre de familia también. También aparece. Las últimas series de Aquaman, el propio Aquaman hacía referencia a su pasado patético, y en el que la gente le veía como ridículo. Es decir, la de Geoff Jones, ¿no? Sí, en Geoff Jones los primeros números hace una mención a esa ridiculez que nombras tú, que viene casi desde el suricio, desde su propio nombre, joder. Sí, desde su propio nombre. Entonces, hasta la gente que le ve es como, joder, Aquaman es un emblema, es un símbolo del cutrerío y de la costra superheroica. Por mucho que mucha gente, como has dicho tú, se nos va a enfadar porque Aquaman es un clásico del cómic. Bueno, Aquaman es un personaje bastante cutre, hay que reconocerlo. Acuérdate que en los 90 Peter David le puso hasta un garfio, ¿eh? Sí, joder, pero es que eso era como luego veremos también intentos de endurecer a los personajes, de vamos a hacer, y a mí, reconozco, a mí Peter David es un guionista que me encanta, y su Aquaman no estaba mal, pero claro, no. Le vamos a cortar una mano y le vamos a poner un garfio, que era ya como si le pones un parche y un sombrero de pirata. Y barba y pelo largo le puso también. Barba y pelo largo, sí. Era una época de que la barba endurecía a los personajes. Sí. Le pusieron barba a Thor, le pusieron barba a Aquaman. La barba era como símbolo de macho. Me estoy volviendo ya más duro que el acero. Por supuesto, yo creo que todos conocéis los poderes. Se puede comunicar con los animales marinos. El tridente de Poseidón, quiero decir, que dices tú lo lees en teoría y dices, joder, tiene que molar, pero claro... Sobre el papel mola mucho hasta que lo ves y dices, hay algo que no encaja en este personaje, no, hay algo que no funciona. O sea, mola mucho más Namor yendo en un paquetero espido que Aquaman. Yo no sé por qué. O sea, es curioso, porque vea que Namor también con las alitas en los tobillos, ese pelo, esas cejas. No sé, Aquaman tiene algo raro allí que no funciona, y al final es que siempre acaba apareciendo en estas listas de superhéroes, de los peores superhéroes de la historia. Y el siguiente, yo no sé si denominarlo uno de los peores superhéroes de la historia, porque en realidad es bastante poderoso. Estamos hablando de Plastic Man, el hombre de plástico, que apareció también en 1941, y la verdad es que todavía se mantiene en pie, aún a día de hoy sigue apareciendo en algunos cómics. Estamos hablando del señor Patrick Hill O'Brien. Era un ladrón que estaba especializado en abrir o en reventar cajas fuertes. Un día lo pillan, le pegan un tiro y le caen productos químicos encima. ¡Vaya! Casualidad, nunca pasó. Vaya tela, ¿eh? Yo nunca he visto en los cómics.
Así que los productos químicos se meten por la herida y se le meten en el sistema sanguíneo. Empieza a vagar por la ciudad, así como envenenado en sí mismo. Le recoge un monje y de repente se hace bueno y empieza a colaborar con la policía. Ese tipo de cosas. Este, por ejemplo, es un personaje de humor, por decirlo así. O sea, claramente de humor. Un personaje que ha sido usado aún a día de hoy por Morrison. Yo lo he visto a Plastic Man en la Liga de la Justicia de Morrison. De hecho, aparece. Y claro, empezamos a hablar de sus poderes y dices, joder, tío, si es que es más poderoso que Superman casi. O sea, elasticidad, resistencia, durabilidad, agilidad. Puede regenerarse. Puede cambiar de forma. Es inmune a la telepatía. Es inmortal. Es invulnerable, o sea, es una bestia parda. O sea. Yo con Plastic Man tengo el alma dividida, uno, porque como dices tú, en sí, él tiene un control molecular absoluto sobre su cuerpo, puede hacer lo que quiera con él. Sí. Y luego, además, su creador, que es Jack Cole, para mí es uno de los mejores dibujantes de cómic. Es un tío que es un auténtico monstruo del dibujo, o sea, es una figura, es una maravilla. Pero claro, el diseño en sí de Plastic Man es muy feo. Sí. Es que yo creo que el problema que tiene es que es un diseño feo y, como tú dices, siempre orientado hacia esa vertiente más humorística. Y, de hecho, la personalidad de Plastic Man en los cómics es del cachondo. Es un tío que es capaz de todo, pero sin embargo se dedica a hacer el lelo. Le encanta hacer la coña y la gracia. Y tengo el alma dividida porque es un personaje que me parece muy interesante, pero luego cuando lo ves con esas gafas que lleva como de... Sí, no, las pintas en sí, Las pintas es que es... Buscadlo porque parece un chulo de piscina enseñando pecho palomo. Pero de luego digo, joder, pero en realidad es un superhéroe que debería molar mucho más de lo que mola. Y como digo, creado de verdad por un tío que es otro icono del cómic, con una historia además muy interesante que invito a los lectores a consultar, que es Jack Cole, que yo creo que Jack Cole hizo ilustraciones hasta para Playboy, es decir, era un tío, uno de los mejores ilustradores americanos del siglo XX sin duda, pero claro, le salió un personaje que era muy feo. Atención, pregunta, ¿en qué grupo o de qué grupo ha formado parte el hombre de plástico? De nuevo, de los luchadores por la libertad, que yo creo que han estado todos. Que yo creo que son el cajón basura de los cómics de superhéroes, ¿eh? Bueno, hay otro que también lo iguala, pero, joder, macho, en esta primera época todos los superhéroes de mierda iban para los luchadores de la libertad. Todo lo que apareció en los años 40, todos eran luchadores de la libertad. ¡Qué coincidencia! Es lo que tocaba, era como no se podía estar en el cómic y no ser un patriota americano que luchara en la guerra contra el nazismo. Bueno, antes has hecho mención a Superman y uno de los creadores de Superman fue Jerry Siegel. Bueno, pues Jerry Siegel en los años 60 se dedicó a crear personajes y uno de estos personajes es un personaje muy loco que creó para DC Comics. Un personaje que apareció en 1962 en Adventure Comics, en el número 303, llamado Matter Eater Lad. ¿Qué dices? ¡Ay, Jerry! ¡Ay, Jerry! ¿Qué te habías tomado, ¿Qué te habías tomado? Fíjate que tengo una teoría sobre esto. Cuéntamela. Y vamos a verla porque hay otro personaje también. Esto es una venganza. Esto es Jerry Siegel diciendo, me habéis robado a Superman. Sí. Y os voy a crear una cantidad de superhéroes de mierda que lo vais a flipar. O sea, todo lo que voy a hacer para vosotros va a ser una chusta enorme. Porque es que si no, o sea, lo de este Matter Eater Lad no se entiende. Es como decir, me habéis robado a Superman, que era una idea genial, con lo que os habéis hecho millonarios, me estáis contratando por limosna, como por caridad, porque os he pedido por favor que me dierais trabajo porque estoy casi en la indigencia, pero como venganza voy a crear a este superhéroe cuyo poder supremo es que se lo come todo. Literalmente. Todo. Es que se podría comer hasta Superman. Exactamente. Tiene un sistema digestivo cuyos ácidos lo disuelven todo. Entonces, ese es su poder. Claro, cuando Jerry Siegel se va, los guionistas se encuentran con un serio problema que es cómo coño implementamos este superpoder en una batalla cósmica. Claro. Hola, que vengo a comerme... Pues ahora, venga, empieza, chaval. Es como, ¿qué haces? Es que tú imagínate. Sí, pero que nadie se imagine que es comer a super velocidad con una boca... No, con mucha calma. Con mucha calma. Tú vas comiendo... te sientas en una mesa y te vas comiendo una pata y venga, pim, pam. Y ya está, ese era su superpoder. Y claro, os estaréis preguntando, vale, pero este superpoder, ¿de dónde viene? ¿O cómo fue capaz de llegar a ese punto? Bueno, pues nos tenemos que ir a su planeta original, que es Bismol.
Jerry Siegel, yo cuando vi esto dije, Jerry, eres un puto genio. Cuando me lo enseñó Javi me quedé a cuadros. ¿Por qué, Javi? Hay un medicamento americano muy conocido contra la acidez de estómago, que es una especie de jarabe rosa muy famoso, que se llama Pepto-Bismol. Con lo cual, ¿de dónde podría ser un hombre cuyo estómago lo devora todo por sus poderosos ácidos? Del planeta Bismol. Jerry Siegel, sí señor. Puto amo, joder. Es que de verdad, me quito el sombrero. Es increíble. Yo cuando lo vi dije, lo amo, Jerry Siegel, sí señor, ya está. Estuve a punto de cerrar el ordenador e irme. Fue como, yo ya no miro nada más. Después de esto, no hay nada más grande. El planeta Bismol. Ya me he pasado el mundo del cómic, ¿no? Ya Hombre, era como, joder, o sea... Los habitantes de este planeta tienen un problema, que es que los microbios han convertido toda la comida que tienen en el planeta en incomible, o sea, no se la pueden comer. Entonces tienen que desarrollar alguna forma, alguna habilidad para poderse comer cualquier cosa. Y de esa forma es como crean esos ácidos que comentaba Javi y son capaces de comerse lo que sea. Pero lo que sea. Hay una imagen muy prototípica de este personaje, si buscáis de hecho las imágenes, que se está comiendo como una especie de verja. Sí, es la clásica, se está comiendo literalmente una verja de acero, porque él es así, él lo vale. Y es que además ahí es cuando ves que sus poderes son una mierda, porque le está dando un bocado a una verja y ya está. Es que luego además el Mater Eater Lad pertenece, yo creo que a una estirpe donde si los luchadores por la libertad acumulaban superhéroes bazofia, la legión de los superhéroes esa ya es como el epítome de los poderes absurdos e inútiles. Es como a ver quién la hace más gorda, a ver quién crea el personaje más chorras. Luego vendría la legión de superhéroes sustitutos. Con lo cual, imaginaros un grupo que acepta a un tío que come verjas en sus filas. ¿Qué tiene que haber en el grupo de los sustitutos? Es decir, en el grupo de los que no han aceptado. O sea, el concepto en sí es muy potente. Acabaría aquí la sección dedicada a los inicios del cómic. Hemos metido de nuevo a Jerry Siegel, a pesar de que este personaje del que acabamos de hablar es de 1962. Le hemos metido porque es parte de la historia del cómic, parte de esos inicios del cómic. Y nuestra siguiente sección está dedicada a un personaje, a Daredevil, que ahora está muy en boga, es un personaje muy actual por las series de Marvel que están en Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los años 60, pues, por sus páginas pasó una pléyade de elementos y villanos más que cuestionables. El primero de ellos es Matador. Que no es que sea una traducción, porque este personaje creado por Stan Lee y Wally Wood, pues no es que fuera Matador, que hayan traducido que sea Killer, no. El personaje se llama Matador Manuel Eloganto. Que ya dices, bien. Un torero. Claro. En 1964 en las páginas de Daredevil. No pasa nada. Además en el número 5, nada más empezar, o sea... Nada más empezar, sí. En la primera en toda la boca. Es como... Es que además Matador solo podía ser torero, que además especifican que era especialmente cruel en su trato a los toros. O sea, se ensañaba. Era malo ya en la plaza de toros, ya era especialmente malo. La historia dice que era el torero más famoso de España, pero que era muy cruel y muy brutal con los toros. Fijaos... Era muy cruel y muy brutal con los toros, que dices tú, ¿más? Claro, era como, ¿qué les hacía? O sea... Y el público le odiaba por ello, era como, qué asco nos das. Y un día hubo una especie como de revuelta en la plaza y al tío pues lo mandaron al hospital y al salir dijo... Me he cabreado, ahora voy a ir contra todo el mundo. Y se va a Estados Unidos. Que vamos a ver que esto de... ¿Le sucede algo en su país? Vamos a meter el elemento exótico en el personaje de Marras. Vamos a meter el elemento exótico como que es de otra zona. Pero todos acaban yendo a Estados Unidos. Y en este caso es así. O sea, Daredevil lo curte. O sea, le deja muy mal a Matador. Pero luego se junta con Electro y forma... ese grupo maravilloso, uno de esos nombres maravillosos que ha dejado la historia del cómic, es Los Emisarios del Mal. Que me parece magnífico ese nombre, de verdad. Con Matador en sus filas, que en su primera intervención torea un autobús y hace que se estrelle contra una farola. Es como... ¿Qué más puedes pedir de un superhéroe? Es que además hay que verlo porque va vestido de torero, tal cual. O sea, va sí. Con su gorrito, con el capote, con... Madre mía, es uno de los personajes peores que podrían haberse inventado. Aquí se confirma otra de mis teorías, que es que Stan Lee, cuando no tenía detrás a Jack Kirby, sus creaciones, o a John Romita o a Steve Ditko, sus creaciones eran
Bueno, pues como Matador. Algunos de los que vamos a hablar a continuación acabaron en los emisarios, es que es maravilloso, los emisarios del mal. Que tú dices, ostras, sí. Chicos, van a venir los emisarios del mal, Dios mío, vamos a morir. Y de repente los ves venir y dices, ¿cómo? ¿Son estos? Sí, son esos. Ah, vale, ok. Ha habido más personajes españoles a lo largo de la historia del cómic, algunos de ellos muy cutres. Bueno, está por ahí, me acuerdo por ejemplo de Lourdes Chantel, me acuerdo por ejemplo de, yo qué sé, El Conquistador, de Émpata, de Estática, yo qué sé, hay un montón de personajes, de Gideón también, que era español, quiero decir, hay una serie de personajes españoles. Vamos a hablar solo de uno, porque la verdad es que hay tela también aquí en esto de personajes españoles bizarros. En este caso no es un villano. En este caso, bueno, empezó como pseudo villano y luego se acabó haciendo amigo de todo el mundo, pero estamos hablando de Alejandro Montoya, madre mía, más conocido como El Águila, que en realidad recoge un poco el testigo de un antepasado suyo que se llama Paco Montoya. Año 1979, Power Man and Iron Fist, Luke Cage y Iron Fist, para todos aquellos que hayáis conocido la serie de televisión y no sepáis exactamente lo de Power Man qué es, bueno, pues es Luke Cage. Estamos hablando de 1979, Dave Cockrum y Mary Jo Duffy, creadores de este Alejandro Montoya. El zorro, ese como el zorro. El zorro, sí, es que es el zorro pero como un águila en el pecho. Y es que además es este personaje que es español pero en realidad es mexicano. O sea, pero como tienen semejante cacao los americanos con qué es qué y dónde está lo qué, pues es como, hombre, el zorro Alejandro Montoya, pues este es español. Alguien le diría algún día, mira, que este es mejor que sea mexicano, pero es que son personajes, todos los que has nombrado son personajes españoles, pero españoles porque pasaban por ahí. Es como, sí, podrían ser españoles como podrían ser de Singapur, no alteraría nada el tema exótico. Y el águila, además, tú lo ves y tiene pinta de luchador de lucha libre mexicana, tal cual. Sí. Lleva una espada, como no podía ser de otra manera, porque es mutante y genera descargas eléctricas y todas estas cosas, pero en realidad es el zorro, tal cual. Escoger al zorro, transformarlo en un personaje para cómic y, como tú dices, pues salió en la mítica Héroes de Alquiler, este Puño de Hierro y Power Man, que hay que decir que además su creador gráfico, Dave Cockrum, fue el que estuvo en los inicios del relanzamiento de la Patrulla X, sí, con aquellos primeros números, el primero con Len Wein y después ya con Chris Claremont, que fue enorme, convirtió a la Patrulla X en un superventas, pero aquí la verdad es que no tuvo su mejor día. Es madrileño. Sí. Alejandro Montoya es madrileño, tío. Pero es madrileño por lo que digo, porque su madre dijo parar a ahí y después se fue, porque no, o sea, yo he visto algunas aventuras que sale él en Madrid y a Madrid parece Chiapas, es que es muy triste, o sea, es como, por favor, leeros algo, investigar, documentaros antes de escribir estas cosas, por favor, es como, así total la gente que nos lee no tiene nivel, le importa toda una mierda, vamos a decir que es de Madrid, vamos a ponerle aquí en unas cabañas de verdad, pues es que es como en un poblacho con suelo de tierra, es todo muy, muy triste. Antes os hablábamos de componentes o gente que ha formado parte de los emisarios del mal, y uno de ellos es este Rana Saltarina. Glorioso personaje. Los emisarios del mal, yo creo que el ser que se lo puso con mala leche. Sí. Se los puso otro. Los vio a todos juntos y dijo, espera chicos, voy a llamar emisarios del mal, y se partía el culo mientras lo decía, claro. Porque es que Rana Saltarina es un tío que lo ha disfrazado de rana. De rana. Y en sus pies de rana lleva unos muelles. Para saltar. Muelles eléctricos, eso sí, o sea, te lo dicen así. No, son eléctricos los muelles. Sí. Son cibernéticos. Pero siguen siendo muelles. Son dos muelles en los pies con los que bota. O sea, su superpoder es saltar. Y lo primero que hace en su primera misión como Rana Saltarina es coger de rehén a Matt Murdock. O sea, ya dices, ¿qué voy a hacer? Otra gloriosa creación de Stan Lee con Jim Collan en el número 25 de Daredevil. Jim Collan no es un enorme dibujante, pero que aquí le tocó dibujar a un señor disfrazado de rana con muelles en los pies. Gracias, Stan Lee, por estos momentos impagables. Es que son tan malos que no hay más que decir. Es que eran después este supervillano, su hijo Eugene, encontró el traje de su padre en el trastero, porque ¿dónde podía estar el traje de su padre más que en el trastero? Porque eso se va para tirarlo a la basura desde que lo inventó.
Y se volvió superhéroe, la rana saltarina también, que era un desastre el pobre, pero aquí ya en el hijo ya se dieron cuenta de lo ridículo del personaje y siempre estaba tratado con un humor bastante más adecuado para lo que es este patético supervillano, porque de verdad que es uno de los personajes más patéticos que te puedes encontrar en la historia de los cómics de Marvel, DC y de los cómics en general. Y otro personaje, otro villano patético, como dice Javi, es el Zancudo. En este caso no está creado por Stan Lee, está creado por Wally Wood, pero apareció en el número 8 de Daredevil en 1965, estamos hablando de los locos años 60, era una época muy loca y cualquier cosa... Si en los años 40 era como, ¿se te ha ocurrido algo? Hacemos un cómic. En esta época era como, ¿te has drogado? Sí, me he drogado. Vamos a hacer un cómic. O sea... Sí. ¿Qué te has metido? Venga, a dibujar. Estamos hablando de un criminal que va con un traje, va con una especie de armadura, pero tiene algo muy especial que son sus piernas, que son telescópicas. Es decir, ¿os acordáis del Inspector Gadget? Que de repente podía estirar las piernas. Eso mismo, algo así. Pero sin más, porque el Inspector Gadget por lo menos tenía más pijadas para ir haciendo cosas, pero este lo único que hace es estirar las piernas. Tiene armas, ese tipo de cosas, pero, sí. Bueno. pero nada más. O sea, no os penséis que tiene nada más. Stilt Man. Siempre ha sido uno de los supervillanos más patéticos y más inútiles, porque es que encima luego no sabías dónde meterlo. Era como, muy bien, y ahora que mides 7 metros, ¿qué? ¿Qué haces ahora? O sea, ¿qué haces? ¿Dónde te metes, tío? Voy a huir, que nadie me va a ver con mis 8 metros de zancos caminando por las calles de Nueva York. Pasaré desapercibido. Tío, de verdad, o sea... El diseño a mí siempre me ha hecho gracia porque tenía su encanto. Además servía para hacer composiciones así... En perspectiva. Con mucha perspectiva, muy chulas. Pero luego cuando los mirabas fríamente decías, madre mía, qué estupidez de supervillano, qué chorrada. Y de hecho ha acabado siendo otro que es carne de cañón. Yo me acuerdo que en la etapa de Frank Miller en Daredevil... Me parece que es tú el que consigue vestirse el traje del zancudo y hacer el ridículo más espantoso, como no podía ser de otra manera, en otra confirmación de que estos personajes son carne de cañón para la broma. ¿En qué grupo de malvados acabó este personaje, Javier? Déjame adivinarlo. Voy a ver si lo consigo. Empieza por E, me temo, empieza por sí, E. ¿no? Joder, los emisarios del mal, tío. Todos, tío, todos. Eran los emisarios del mal, pues porque es que era el mal que daba. Los suyos eran maldad, pero intrínseca. Eran qué malos sois. O sea, los emisarios de lo malos que sois. Qué grupo más patético. Es que vamos a enumerar: Gran Matador, Rana Saltarina, Zancudo y Electro, que debió de pensar, pero ¿cómo coño me he metido yo aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué o sea, he hecho yo para merecer esto? Hay una cosa muy buena porque además de el zancudo también estuvo la zancuda, vamos a llamarla así, Stilt Woman, y ¿tú sabes cómo la vence? En este caso la vence Deadpool. No, pues le abre la tapa de una alcantarilla. ¿Y ya? Y ya está. Hay más personajes que saltan, que es algo que también ha sido muy clásico en la historia del cómic, que son personajes que saltan. Da igual cómo. De hecho, tenemos por ahí a un personaje que salta con 2 botas atómicas. Sí. Que es un sueco. Goody 2 zapatos, que ya con el nombre dices tú, ostras. Era la época en que John Byrne estaba guionizando y dibujando Los Cuatro Fantásticos y guionizaba la colección de La Cosa. Entonces, en este número de La Cosa lo enfrentó a este sueco con 2 enormes zapatos atómicos y se lo hizo pasar mal a La Cosa, que es lo peor de todo. Sí. O sea, sufrió, le costó derrotarlo. Y entonces en los cómics de Los Cuatro Fantásticos, cuando La Cosa va a visitar a John Byrne en un ejercicio de metacómic que John Byrne le gustaba practicar mucho, le va a quejarse de que cómo ha podido hacer un tebeo haciéndole sufrir cuando en realidad cuando se enfrentó a él le venció de un golpecito con un índice porque era un personaje totalmente absurdo. Y este fue la carrera gloriosa de este Goody Two Shoes, que también es para verlo, es otro de los personajes que merece estar colgado en todos nuestros cuartos con un póster gigantesco porque su diseño es auténticamente glorioso. Creo que su creador como dibujante es uno de los dibujantes que más he detestado en la historia, que es Ron Wilson, que toda cosa que hacía me daba auténtica mala gana, me causaba diarrea mental porque odiaba su dibujo a muerte. Me parecía uno de los peores dibujantes que ha campado por el mundo de los cómics con diferencia. Perdón, pobre Ron, si me estás escuchando, lo siento. No quería decirlo, pero es que era muy malo, tío.
Y otro de esos personajes que salta, que le da por saltar, es el canguro. Con ese nombre no podía ser de otra forma. Creado por Stan Lee, John Buscema, en 1970. Stan Lee, ¿eh? Habíamos visto a Black Condor, que nos había sorprendido, ¿eh? Yo veo a los cóndores volar y vuelo, pues si yo veo a los canguros, ¿qué hago? Salto. Lo mismo, lo evalúas y dices... He nacido en Australia. Estudio a los canguros. Anda, ya puedo saltar como ellos. Y ya está, pero es que además hay que ver a este personaje que era como un tío con un chaleco y unos pantalones que saltaba. Claro. Y ya está. Y Stan Lee lo enfrenta con Spider-Man, ¿eh? Se metió a boxeador y un día se le va un poco la mano y deja a un rival pues reventado. Entonces dice, vale, he dejado reventado a un rival en Australia. ¿Qué hago? Me voy a Estados Unidos. Claro, en Australia no hay crimen, coño. Y se va sin pasaporte ni nada y está ahí en plan muy cabreado con el mundo, se pone unos implantes y ya está, ya tenemos al canguro. Es que además es verdad, el tío cuando sale la primera es un tío con cara de cabreado. Está siempre, Sí, está muy cabreado con el mundo. Es como, y voy a saltar para demostrarlo. Este personaje luego además evolucionó ya en el epítome del ridículo, porque el sucesor de este canguro original se transformó en un canguro hidráulico, vestido de canguro, tal cual. Con lo cual solo hay que hacerse la imagen de un tipo disfrazado de canguro hidráulico. Ya creo que no hace falta decir nada más. La magia de los cómics de superhéroes, amigos. Este género que nos ha dado momentos de intensidad intelectual que sobrepasan cualquier tipo de entendimiento. Canguro hidráulico. Dentro de nuestro listado nos planteamos pues escoger a una serie de grupos de superhéroes, ya en grupo. No estamos hablando de los emisarios del mal, estamos hablando de superhéroes, de los que son considerados como buenos. Y, hombre, apareció el nombre de la Doom Patrol. La Doom Patrol pues es un grupo de personajes que a cada cual es más cheesy, muy de la época, que todavía se mantiene, pero muy, muy de la época. Por cierto, también estuvo metido ahí Byrne. Byrne yo creo que siempre ha tenido una pasión por los personajes cutres, luego vamos a verlo. Creo que la Doom Patrol aparecerá en próximos programas del Descampado, así que vamos a dejarlo de momento de lado. Aunque hay un personaje, yo creo que es un buen momento para ir a un personaje que aparece en la Doom Patrol, porque aparecen muchos muy cutres, vamos a decir muy surrealistas, muy creativos, es todo muy loco, pero hay uno de ellos que se llama Codpiece, que tiene una particularidad que es para verlo, sí, muy especial, porque Codpiece, aparecido en 1993, creado por Rachel Pollack y por Scott Eaton, creado por una mujer, que esto es importante porque Codpiece es un villano que debido a un complejo con el tamaño de su pene, se hace un traje en el que se pone un cañón en esa zona genital y se dedica a robar bancos. Lanza misiles, ataques sónicos, tiene hasta 2 guantes de boxeo y todo tipo de herramientas. Eso es lo de guante de boxeo. Esas imágenes de las que se te quedan grabadas en la mente y pueblan tus pesadillas para siempre, ¿eh? Saliendo de la entrepierna, sí. Para que la gente se haga una idea, el cañón que lleva en la entrepierna recuerda en Abierto hasta el amanecer al de Sex Machine, pues parecido, lleva un cañón, un pene cañón y es que la verdad es que en esta sección, en este programa, son personajes que te dejan sin palabras. Es que ¿qué más puedo decir? Tiene un pene cañón. Después de esto no hay nada, o sea, después de esto el vacío, o sea, no hay nada más. Rachel Pollack, que si no creo recordar mal, vino después de Grant Morrison. Sí, y dice, me voy a volver muy loca. Supera esto, Grant, era como pues toma. Tú hiciste una calle que era un personaje, yo voy a hacer a un tío que lanza misiles a través de su entrepierna. Como os he dicho, esta sección está dedicada a grupos de superhéroes. Simplemente queríamos mencionar a este Codpiece porque pues tiene su enjundia y tiene su tema. Pero vamos a centrarnos en grupos de superhéroes. Y el primer grupo en el que nos vamos a centrar es el Escuadrón Supremo, que en realidad no empezó como Escuadrón Supremo, sino que nos tenemos que remontar a 1969, porque el Escuadrón Supremo, antes de ser Escuadrón Supremo, era el Escuadrón Siniestro. Creado por Roy Thomas y por Sal Buscema. Otro nombre glorioso, perdona, Escuadrón Siniestro. Joder. El Escuadrón Siniestro es comparable a los emisarios del mal, sí. Había ahí alguien poniendo estos nombres de agrupaciones que... Qué telita. Sí. Mola mucho, Para entender un poco de dónde viene esta historia, tenemos que remontarnos a este 1969, en el que en el número 69, curiosamente, de Los Vengadores, en la última viñeta,
aparecen este Doctor Spectrum, Hyperion, Nighthawk y Wizard. Que diréis, por los nombres me queda igual, Sergio. No pasa nada, yo os cuento lo que es. En esta historia se cuenta cómo estos personajes que os acabo de mencionar pues habitan con una especie de mundo microscópico en el que un malvado llamado el Gran Maestro pues dice... ¿Estáis ahí? Pues os saco. Y le saca, y se pelean contra los Vengadores. Esa es la historia original. ¿Cuál es el problema? Que 2 años después, este Escuadrón Siniestro aparece en el número 85 de los Vengadores, esta vez dibujado por John Buscema. Recordemos, el Escuadrón Siniestro es Sal Buscema y el Escuadrón Supremo es John Buscema. El guionista es el mismo, Roy Thomas, que dice, oye, pues ya que los utilicé en su día y se enfrentaron a los Vengadores, ¿por qué no los vuelvo a sacar ahora que he mandado a la Bruja Escarlata, a Mercurio, a la Visión y a Goliath a la Tierra 712? ¿Por qué no? Entonces, estos personajes llegan a la Tierra 712 y dicen, ahí va, pero si esos son los mismos a los que nos enfrentamos hace unos años. Sí, eran los mismos, pero no son los mismos porque estos son superhéroes buenos. Buenos. Era como... ¿Y por qué? Porque todo esto tiene un fondo plagio, claro. Hablando en plata, ¿eh? Porque cuando tú dices, como tú decías, Doctor Spectrum, sí, todo el mundo se queda igual, pero Doctor Spectrum es un señor que tiene un prisma de energía con el que puede crear imágenes con su fuerza de voluntad. Vaya. Me suena, ¿eh? Hyperion puede volar, es súper poderoso. Sí, viene de otro planeta. Sí. Súper fuerte. Tiene la argonita en vez de la kriptonita. Sí, me suena. También me suena. Halcón Nocturno, sí, que es un millonario que para combatir el crimen se pone un traje, una capa, una máscara, y tiene un montón de cacharritos y de útiles con los que planea por la noche y se enfrenta al mal. Vaya. Y Wizard, que luego cambió su nombre por Speed Demon, ¿eh? Porque Wizard era un personaje de los años 40 que también formó parte de los Invasores. Era súper rápido. Ese personaje de los años 40 es muy curioso porque era rápido porque le hicieron una transfusión de sangre de mangosta. ¿Vale? Años 40, de nuevo 1941. En 1941 fue un año muy loco para el mundo de los cómics, ¿eh? Os lo podemos asegurar. Estaban muy locos, estaban entrando en la Segunda Guerra Mundial y yo creo que dijeron lo que... Bueno, tú lo has dicho, Javi, antes. Saca lo que sea, lo que sea. Transfusión de mangosta, da igual, pátalo. Me vale, pa'lante. Pero es lo que tú dices, que hay... Cuando un plagio es tan cantoso y tan directo, ya entramos en esa extraña barrera que existe entre el plagio y el homenaje, porque claro, en 1971 a Roy Thomas, pues imaginaos la época, había mucha gente que leía la Liga de la Justicia y había mucha gente que leía a los Vengadores y decía, oye, no, queremos que se enfrenten, y Roy Thomas dijo, no os preocupéis, voy a hacer que se enfrenten. Eso sí, voy a cambiar a todos el nombre porque es que claro, si no me pueden empapelar. Y son iguales, o sea... Incluso a Wonder Woman también la copiaron, o sea, copiaron todo. Y si hablamos de plagios o homenajes, yo creo que ya no sé cómo considerar a esto. Tenemos que hablar de un personaje que podría estar perfectamente dentro de nuestro listado como superhéroe cutre, como es Rob Liefeld. En sí mismo, él. En sí mismo es un superhéroe de mierda, Rob Liefeld. Sí. Tiene el superpoder de hacerse rico dibujando mierda. O sea, para mí es un superpoder. Es una cosa... Es como... No se puede dibujar peor y ganar más dinero. O sea, es imposible. Es un monstruo. Es un mutante, seguro. Yo estoy seguro que si existiera la Patrulla X, él sería miembro con otros mutantes útiles, de dibujo mierda y gano dinero. Sería su superpoder mutante. Está claro. La lista de plagios, ya que hemos empezado a hablar de, en este caso, del Escuadrón Suicida y del Escuadrón Supremo, como plagios de la Liga de la Justicia, yo creo que era de rigor hablar de más plagios que ha habido dentro de nuestros superhéroes de mierda, y uno de ellos es uno que hizo Liefeld en el 93, llamado Bloodwolf, un plagio muy, muy cantoso de Lobo, el cazarrecompensas. Pero muy cantoso pero hasta mucho. El extremo de decir, macho, o sea, no lo sé yo si está permitido porque era la época... Es que aparece en la primera portada. Sí, lo tiene allí en el fondo. No lo sé, es que es muy curioso porque por una parte era una época en la que el Lobo se había hecho tremendamente popular, con las miniseries dibujadas por Simon Bisley. Se había hecho un personaje mega famoso, se había hecho un personaje superventas que todo el mundo compraba prácticamente todo lo que se sacaban de Lobo, y claro, Rob Liefeld dijo, pues aquí hay dinero, pues voy a crear mi propio Lobo para mi compañía, para Image, que estaba en Image por aquel entonces, pero es que es demasiado. Yo creo que, como dices tú,
Es que no puede ser. O sea, Llevan moto los dos. El pelo lo tienen muy parecido. Llevan un tatuaje facial. Es una especie de copia de Lobo, pero versión Image. O sea, no deja de ser más. Es que, para que veáis más o menos por dónde se movía, bueno, Lobo aparecía, además de en esa primera portada, la que aparece colgado por detrás de la cara de Wolf, con esos dientes muy Liefeld, que dices tú, Liefeld, igual te has pasado dibujando dientes. Hay mucho diente aquí. Le gusta mucho dibujar dientes a Liefeld, le gusta mucho. No sé qué tiene con la ortodoncia este chico, Sí, pero... Se flipa muchísimo. Sí. En el segundo número de Lobo, o sea, en el segundo número de Bloodwolf, aparece Lobo emborrachándose en un bar. Quiero decir que, joder, estaban usando el personaje y aparece integrado en las historias de Bloodwolf. Aparece Entonces, borracho, pero acabado, como llorando. acabado, claro, como era diciendo, no, es "Ay". que ahora el mayor cazarrecompensas del universo es el señor Bloodwolf, no es Lobo. O sea, haciendo un poco coña con eso. Pero es que no sé, porque conociendo la historia del señor Liefeld, que no tiene ningún complejo en Ya, eso es fusilar, verdad, sí. claro, porque luego crea personajes como Supreme, o Supreme, Sí. que es... o sea, Con Alan Moore, el pobrecito con Alan Moore, el pobrecito, que lo tuve que ordenar, que era, o sea, Superman canoso. Y ya, o sea, no había ninguna variación. O crea Glory, que era Wonder Woman rubia. O sea, que es... Y Bloodwolf este es Lobo, pero pelirrojo. Entonces dices, yo no sé hasta qué punto había complicidad o simplemente este tío es, pues lo que decimos, es un jeta con una capacidad para hacer dinero realmente casi superpoderosa. Porque, además, yo tengo que decir que tengo que confesar que era joven y hacía tonterías. Yo me compré esta serie cuando salió en España, como tantos otros cómics de Image que compré. Todos hemos hecho lo mismo, ¿eh? Todos hemos pasado por el mismo infierno y en cierto modo nos da un poco de vergüenza reconocerlo, Sí, Javi? no, o sea, yo tengo una cantidad de cómics que ahora mismo no los tocaría ni con un palo. Youngblood, Sí, Javi, por Youngblood. ejemplo. Sí, no. Yo me compré los números de X-Force del Liefeld emocionado cuando salieron. Yo también. Y ahora los miro y ese número apaisado es de lo peor que he podido hacer en mi vida. O sea, preferiría haberme gastado el dinero en tirarme de cabeza a una piscina llena de jeringuillas. O sea, y lo compré y lo leí y tengo, como tú dices, muchos números de Youngblood y de Bloodstrike y de todas esas colecciones clónicas con superhéroes que era incapaz de identificar porque eran todos iguales. Sí. Y ahí estábamos. Y yo tengo estos números y reconocer que no tenían la chispa del Lobo y que eran muy malos, o sea, eran muy malos, o sea, no había por dónde cogerlos. Otro personaje un poco más entrañable que Bloodwolf es Demolition Man, que no tiene nada que ver con la película de Stallone. Este es un personaje de Marvel Comics. Apareció por primera vez en La Cosa, el número 28 de La Cosa de 1985, creados por Mike Carlin y por Ron Wilson. Ron Wilson, ¿eh? Oh, mi amigo. Javi, Ron Wilson. Mi amigo Ron Wilson. Y este Dennis Dunphy, el mismo concepto del personaje no es un plagio, pero si veis cómo va vestido este Demolition Man, esto me suena de algo. ¿De qué nos suena, Javi? Pues el antifaz es tal cual, es la máscara de Lobezno. ¿Y el traje? Y el traje es el traje del Daredevil original, el negro, amarillo y rojo, y ya está. Y yo reconozco que Demolition Man es un personaje que jamás he conseguido entender de ninguna de las maneras. Era como, no entiendo por qué existe este personaje. ¿Para qué? ¿Es un para qué? O sea... No sé explicar la sensación, pero era como... Era incomprensión. O sea, ¿por qué va vestido así? Claro, ese es el tema. ¿Por qué vistieron a un personaje plagiando a otros personajes que sí pertenecían a la misma editorial? Pero ¿qué necesidad hay? Ponle un traje, otro traje diferente. Anda que no hay posibilidades para ponerles traje. Los Vengadores de la Costa Oeste fueron formados por Ojo de Halcón, y ahí estaba Tigra, estaba Iron Man, estaba Tony Stark con la armadura esa hortera roja y blanca, que era... Más fea que un pecado, efectivamente. que podría estar perfectamente en este listado. Podríamos hacer una... No lo vamos a hacer, pero podría haber una sección de armaduras horrendas de Iron Man que también tendría mucha historia. Y Wonder Man, ¿te acuerdas tú de Wonder Man? Madre mía, qué traje, ese traje con los cohetes en la espalda que le quemaban el culo por fuerza. Y la gafas de sol ahí. Madre mía, y esa chaqueta plan roja cruzada. Sí. Madre. Bueno, pues John Byrne, que se sentía así como muy a gusto y muy contento consigo mismo, es una persona que siempre se ha gustado mucho, dijo, pues yo voy a hacer ahora un grupo. ¿De qué? Pues le voy a poner Los Vengadores de los Grandes Lagos. Y me quedo tan a gusto.
Y en 1989 crea este grupo, está ubicado en Milwaukee, en Wisconsin, y crea ese tipo de personajes que de lo imperfectos que son, se vuelven entrañables. Y yo creo que es lo bonito de la Patrulla de los Grandes Lagos, que siempre ha estado como muy machacada, pero para mí tiene ese punto entrañable que, no sé, que a mí me gustan los personajes imperfectos y por eso me gusta, de hecho, la Patrulla Condenada, porque son personajes imperfectos. Y aunque en este caso los Vengadores de los Grandes Lagos no sean o no vayan tanto por el tema de la Patrulla Condenada, porque los de la Patrulla Condenada están jodidos, o sea, se les ve, hay gente compungida que tú dices, no lo estás pasando bien. En el caso de los Vengadores de los Grandes Lagos, pues como que lo llevan un poco mejor, pero tampoco mucho, ¿eh? Porque tenemos ahí al que crea, de hecho, el grupo, que es Mr. Immortal, que tiene sus problemas, ¿eh? La verdad es que es curioso porque, hombre, yo creo que cuando el maestro Byrne crea a los Vengadores de los Grandes Lagos lo hace ya con... Vamos a decirlo los dos otra vez, Javi, lo de Byrne. Vamos a hacer un Byrne. Cuando el maestro Byrne crea los... Yo esto lo hago porque durante toda mi vida ha sido John Byrne. John Byrne, es verdad. Pero cuando decías John Byrne te miraban raro y ahora como, no, hombre, no, se dice John Byrne. John Byrne. John Byrne. Entonces cuando el maestro John Byrne crea los Vengadores de los Grandes Lagos, sí, ya lo hace... Yo creo que lo hace ya con esta influencia de la serie de Hulka. Sí. Y aunque como tú dices, es Mr. Inmortal, es un tío que en el fondo está muy jodido porque no puede morir, porque es inmortal y lo intenta, pero no se muere. Sí. Pero todo, pues siempre que aparecían tenían una vena cómica que yo creo que en ningún momento se ha tomado en serio como personajes, como ha pasado con muchos otros con los que hemos tratado ya, que cuando salieron iban en serio, era como, no, yo no estoy tratando de crear una parodia, esto es un superhéroe que yo creo que va a funcionar. Aquí desde el principio se nota que van a cachondeo, o sea, que es crear un grupo absurdo totalmente. Estos Vengadores de los Grandes Lagos no están ni autorizados por los Vengadores, porque dicen, no queremos saber nada de ellos. O sea... Les dan vergüenza ajena. Les dan vergüenza ajena. Les vergüencita ajena. Yo creo que a veces el problema de los superhéroes en muchas ocasiones es tomarse en serio demasiado a sí mismos, y cuando suceden cosas como esta, yo creo que es divertido. Es una serie que no es una serie que va a cambiar el mundo, ni mucho menos. No es una serie de esas que vas a decir, esto es como leer a Alan Moore. Pero es una serie divertida y muy loca. Y pasa un poco como pasaba con la Liga de la Justicia de Giffen y de Matthijs, ya que hablábamos antes de Giffen. Ese tipo de lecturas que dices tú, lo estoy leyendo porque es divertido, no por otra cosa, no busco nada más, ¿sabes? En el 89 ya habíamos sufrido esa reconversión de Watchmen y Regreso del Caballero Oscuro, en lo que todos los superhéroes eran serios y torturados y traumatizados y que todos tenían unos traumas personales y unas historias desgarradoras, que yo creo que Mr. Immortal representa un poco ese héroe torturado casi hasta el absurdo, que intenta morir y no puede, y que se rodea de gente que es tan absurda como él, porque si repasamos el grupo tenemos Vamos a repasar el grupo, sí. Tenemos a Dina Soar, que ni siquiera tiene... O sea, nadie sabe lo que es. Más que nada porque como no sabe el idioma, no habla el idioma de nadie, no puede hablar con nadie, o sea, simplemente entra en el grupo. Oye, vamos a decir primero cómo forma el grupo Mr. Immortal. Porque eso es, o sea, a través de un anuncio. Sí, pone un anuncio en el periódico. Me recuerda mucho a lo que hizo luego Millar en Kick-Ass, que es pongo un anuncio en el periódico y a ver quién se presenta. Algo así como hombres y mujeres que quieran tener acción. Sí. Eso es lo que dice el anuncio. Que claro, esto le lleva a una confusión de otro superhéroe del que podemos hablar, porque uno de los que se presenta es un chico que se llama Leatherboy, o el chico cuero, que, claro, cuando le van a entrevistar, ¿tú qué superpoderes tienes? Es que no tiene ningún superpoder. Él iba a una orgía de sadomasoquista, porque, claro, pedían acción, pues él se pone sus pantaloncitos de cuero, su tanga de cuero, su culito al aire, sus cadenitas, y se vaya al anuncio esperando que allí va a tener fiesta guarreta, y no se encuentra con un grupo de superhéroes, con lo cual es uno de los superhéroes que menos ha durado en la historia de los cómics. Porque nada, es como, no soy superhéroe. Además el tío se enfada y se le sienta en la cara a Gran Berta, lo cual creo que le produciría una gran satisfacción, con lo cual en el fondo se fue con lo que buscaba. No, el pobre chico no se podrá quejar. Una de las superheroínas más gordas de la historia de los cómics Marvel se le sienta en la cara, con lo cual, pues eso que se lleva por delante. ¿Sabes que luego se vistió del Doctor Muerte y la Leoparda, no? Sí, tengo algunos datos sobre ello en otro de esos momentos. Es muy loco todo.
Tú lo has mencionado antes, Gran Berta, que es una modelo, pero puede engordar mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Puede ser muy, 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 muy gorda. Y ese es su poder mutante. Su poder, sí. Además, la chica se llama Ashley Crawford. ¡Ey, vaya! Casualmente. Casualmente. Y sí, su poder es volverse enormemente gorda. Como mole, pero en versión... Sí, es una mole femenina, sí. El hombre plano. También. Oh. El hombre plano, maravilloso hombre plano, que es una especie de Mr. Fantástico, pero en 2D, por decirlo así. Es un Mr. Fantástico chafao. Y esto es muy bueno porque puede hacer todo tipo de formas, pero siempre tienen que ser como si fueran origamis. En 2D, claro, no tiene tercera dimensión porque es plano. El hombre puerta, es que fijaos qué nombre es. El hombre puerta, ¿eh? Y no es que sea una mala traducción porque el nombre original es Doorman. O sea, el hombre puerta. Su poder es que su cuerpo se transforma en un portal. Y entonces si se coloca es como puedes pasar a través de él hacia otros sitios. Habitualmente hacia... La habitación de al lado. Exactamente. No vamos a volvernos locos tampoco a explorar la galaxia ni nada parecido. No, el hombre puerta pues es como si hiciera un agujero en la pared temporal en el que tú puedes atravesar, que tiene la forma de su silueta. Entre sus habilidades está la de volar con esquís. Dices, ¿cómo? ¿Qué? Tiene la de levitar. Dices, volar con esquís y levitar. ¿Qué está pasando aquí? Pero es que tiene una muy buena, que es la habilidad de llevar a las almas, a las que están vagando, las puede llevar al otro mundo. Que dices tú, ¿cómo? Pero esto ya es un todo, vale. Esto es como, ¿qué más da? Venga, pues. Pero no todo acaba con estos vengadores de los Grandes Lagos, sino que también tenemos por ahí a la Legión de Héroes Sustitutos, que ya el nombre dices, ostras, Legión de Héroes Sustitutos. Antes Javi hacía mención a la Legión de Superhéroes y decía, es que lo que acababa de la Legión de Superhéroes era un poco... Bueno, pues estos son los sustitutos de la Legión de Superhéroes. O sea, son todavía peor que la Legión de Superhéroes. Es que esto es, de verdad, esto es... Esto me los descubriste tú, porque yo por fortuna nunca había llegado a ellos, y me los descubriste con Color Kid. Tú lo has dicho al principio, que para prepararnos y para documentarnos sobre todos estos personajes ha sido costoso, porque claro, lo primero, lo que decía Javi, hay que poner un límite porque empiezan a aparecer, y Color Kid fue uno de los últimos que añadimos porque de repente dije, ostras, Color Kid es uno de estos miembros de la Legión de Héroes Sustitutos cuyo poder es cambiar el color de las cosas. O sea, están en una batalla, que pasa en algunos momentos están en alguna batalla y dice, cambio el color del cielo. Y claro, todos los enemigos se quedan como... ¿Qué ha pasado? Y ese es su poder. Eso. O sea, distraer. Evidentemente no fue aceptado nunca en la Legión, claro. Además de porque tenía un traje horrendo con un triángulo multicolor en el pecho, parecía un oso amoroso, el tío, o sea, horrible. Pero es que cuando investigué en esta Legión de los Héroes Sustitutos, que fue creada en el 63, nada menos. En el 63, sí. Por Edmund Hamilton y John Forte, en Adventure Comics número 306, o sea que ha llovido, pero es que cuando investigas a los que formaban esta liga, tenías a el Chico Antena. El Chico Antena. Que su poder es captar señales con las orejas. Señales de radio, por supuesto. Pero al azar. Sí. Porque el problema que tenía sobre todo los personajes de la Legión de Héroes Sustitutos, el mayor de todos, el mayor problema que tenían era que no sabían controlar sus poderes. Es una cosa que se repite en casi todos los personajes, que es que no saben controlarlos. Luego también estaba el Chico Clorofila. Chico Clorofila, que ya suena mal. Que ya con ese nombre ya, amigo, nada bueno puede suceder. Que su poder no estaba mal, que se estimula el crecimiento de las plantas, que tiene bastante partido, pero claro, cuando ves la foto parece un vagabundo vestido de... Con hojas del parque. Con hojas del parque, sí, una mezcla de Robin Hood hipertrofiado. Sí, porque además puede controlar el crecimiento de las plantas, bueno, controlar entre comillas, porque insisto, de hecho no se desarrollan muy bien los poderes de todos porque no saben muy bien cómo manejarlos, pero no pueden controlar a las plantas, es decir, no es que yo haga crecer una cosa y de repente la use para atacarte a ti, sino que simplemente hago crecer lo que tienes en el suelo. Hago ya crecer. Está. No hay más. Ya está. Luego estaba, podríamos decir, dos cabezas. Que su poder era tener dos cabezas. Ya está. Y ya está. Tengo dos cabezas, amigos. Este es mi superpoder. Sí. O sea, aquí estaría en un circo con la mujer barbuda y demás. Pues intento entrar en la Legión de los Superhéroes, no lo consiguió.
Y tenemos a la chica infecciosa. La chica infecciosa es mi favorita, posiblemente. Sí, que su poder es que en su cuerpo hay muchas enfermedades. Entonces es altamente contagiosa y peligrosa, por tanto. Y como decía Sergio, no puede controlar, con lo cual... Puede infectar a cualquiera. Entonces, muy gracioso porque cuando entra en la legión de los superhéroes es como... No, mejor tú no. Mejor tú no. Sí, no, mejor tú no vaya a ser. Joder, está el chico... Bueno, Stone Boy, no sé si se llamó aquí el chico piedra, que es muy, muy bueno porque, obviamente... Lo habréis imaginado. Bueno, todos estos personajes son cada uno de un planeta diferente, que no lo hemos dicho, pero son cada... Por ejemplo, en este caso es de planeta Zuen, Stone Boy. Y la capacidad que tiene es de transformarse en piedra, pero claro, al principio de la primera época, en esos cómics que empezaron a salir a partir de la década de los 60, pues se podía transformar en piedra, pero no podía moverse. Entonces, vemos de repente... No es que se transformara en piedra, se transformaba en una piedra. En una piedra, efectivamente. Entonces, en mitad de una pelea, se transformaba en piedra y claro, todos se quedaban como diciendo, ¿pero qué hace? Y el resto podía llevar a cabo su misión. O sea, ese era el nivel. Sí, y yo ya voy a acabar con una porque os digo que la lista de miembros es enorme, sí. Pero otra de mis favoritas que es la chica arcoiris, sí. Que tiene el poder del espectro emocional, que consiste en cambia de humor. Sí. Ahora estoy contenta, ahora estoy triste, y ese es mi superpoder. Y Night Girl, por ejemplo, que solo tiene poderes cuando es de noche o en la oscuridad. El resto del día no tiene poderes. De la noche es nivel Superman. O sea, en la oscuridad la tía es nivel Superman. Pero si es de día... no tienes nada que hacer. Bueno, pues esta es la Liga de Héroes Sustitutos, de la que también formó parte otro héroe que tenemos que nombrar, también creado por nuestro amigo Jerry Siegel, que es Bouncing Boy. Bouncing Boy. Que yo creo que es... uno de los clásicos, es uno de los miembros clásicos de la Legión de Superhéroes, es curioso, pero lo es. Y cuando tú lo ves es absolutamente reconocible porque es como un chico pelota, de redondo, como un balón de fútbol, y su poder consiste en ser invulnerable y rebotar. Y ya está. Ya está. ¿Qué haces con toda esta gente en una lucha contra supervillanos? ¿Tú qué haces? Yo reboto. Vale, pues... Y tú, me convierto en piedra y me quedo quieto porque soy una piedra. ¿Y tú qué haces? Yo cambio de humor. ¿A quién se le ocurre meter esto en un cómic y pretender que puedan servir para algo? Porque claro, esto en el 63 os aseguro que no estaba creado con esta voluntad de cachondeo. Claro, estamos hablando de los 60, que sí que fueron una época muy loca, en los que los cómics eran absolutamente absurdos. Nos tenemos que acordar de esos cómics de Batman, del Batman Zebra y del Batman multicolor y de Superman con los poderes más estrambóticos que se nos puede ocurrir. Y esta Liga de los Héroes Sustitutos obedece un poco a esa tendencia. Yo creo que en la de que los superhéroes ya habían perdido todo su dignidad. Un velo de dignidad, ya no eran luchadores contra la libertad, eran meros payasos de los que reírse y de los que someter a vejaciones como estas. No sé, todo carecía de ese sentido o de esa seriedad que parecían tener al principio, que tampoco era, porque en los 40, como hemos visto al iniciar el programa, era todo muy loco, pero en los 60 ya era como decías tú, era como mucho más dado a la psicodelia, y a los 50 y los 60 era todo como la serie de televisión de Batman. Era el Big Bang, el Batusi y todas estas cosas estaba plenamente implementado en los cómics, y de ahí nace esta legión totalmente surrealista, porque es el absurdo absoluto, tan absurdo como venimos repitiendo, que los convierte en entrañables. De nombre, este Bouncing Boy, Charles Foster Kane, no Kane, Kane. Que ya dices, vaya, alguien está intentando ser original, Jerry Siegel. Es que después de lo de Bismol ya... Era muy fino el colega, era muy fino. Y mola porque acaba se acaba casando con la chica triplicada. Tonto no es. No es tonto. Bouncing Boy parece un balón de playa de Nivea, de estos típicos que lanzaban desde los helicópteros, pero tonto no es. Y hay otro superhéroe que vota, que seguro que te acordarás de él. Hombre, por supuesto, es un clásico, no es que me acuerde, es que es un clásico. Es un clásico absoluto. Es nuestro amigo Speedball. Speedball, efectivamente. No tiene nada que ver con
con la mezcla de drogas que se ha hecho famosa, ¿no? Podría serlo, porque viéndolo uno piensa que el que lo dibujó y diseñó se podría estar consumiendo esta mezcla de heroína y cocaína, pero no. Es un personaje de la Marvel, es un personaje que además ha tenido mucha historia, porque Speedball estuvo en Los Nuevos Guerreros, ha estado durante muchos años por ahí rondando. Ahora mismo lo tengo un poco perdido la pista, pero porque en general le tengo un poco perdido la pista a casi todo lo que se hace en Marvel. Pero es un personaje creado por nuestro amigo y entrañable Steve Ditko, acompañado esta vez por Tom DeFalco, y que apareció en el anual número 22 de Amazing Spider-Man. Esa portada mítica. Sí, es una portada que además está Daredevil, Spider-Man, y sale Speedball con su traje azul de burbujitas. Y sus bolas. Porque ¿qué? Y sus bolas. ¿Cuáles? Sus bolas, bueno. ¿A qué me refiero con lo de las bolas, Javi? Sí, no a sus pelotas, que también, pues, sino una especie de burbujitas que flotan a su alrededor que le dan el poder de rebotar. Estamos hablando de Bouncing Boy, pues Speedball también lo tiene. Además, su origen tampoco no recuerda a nada, porque es un chico que entra en un laboratorio y sufre un accidente radioactivo con una máquina que hay allí. Vaya. Sí. Curiosamente, un chico joven, y esta máquina le da el poder, como un poder de una dimensión, la dimensión del rebote, podríamos decir, que no tiene nada que ver con el cabreo. Al final luego lo intentaron explicar a lo largo de los años, hablaron de energía cinética y de patatán, pero lo que hacía el tío era rebotar. Básicamente sus poderes consistían en ir de un lado a otro, pegándose leches con los sitios y volviendo hacia el otro lado, con lo cual, bueno, este es Speedball, que además yo quería nombrarlo porque para mí es un caso sintomático de un héroe que, dentro de su fealdad o de su absurdo, de su costra, resultaba simpático y estaba bastante integrado en el universo Marvel, y como digo, formaba parte de grupos como Los Nuevos Guerreros y demás. Y entonces, no sé por qué extraña razón, en alguna cabeza pensante se les ocurrió la idea de volverlo serie trascendental, y después de la guerra Civil War lo transformaron en penitencia, porque Speedball fue uno de los causantes del accidente que origina todo el rollo de la Civil War. Esto ya es mucha historia Marvel. Y entonces lo transforman en penitencia, que va vestido con un traje así como muy macarra, con pinchos, y es un traje además que le proporciona dolor, así. Bueno, es mucho peor la versión seria que este Speedball, porque, o sea, yo no sé si sigue existiendo como personaje, espero que no, espero que desapareciera. Por su bien, ¿eh? Por sí, su bien. Sí, no. Otras cosas por su bien y por el nuestro, porque sufrirlo era horrible, con lo cual yo espero que haya vuelto el Speedball, que dentro de su estupidez y de su tontería y de sus poderes bastante absurdos, era un personaje bastante simpático y que tuvo momentos que hasta merecían la pena incluso. Al principio del programa os mencionábamos que hay algunos personajes que dan bastante grima, y vamos a hablar ahora de algunos de ellos. Ocupando, yo creo que el primer puesto está Cesspool, que es un personaje que apareció en Savage Dragon, la obra de Erik Larsen, que todavía se sigue publicando. Está ahí aguantando, no sé cuántos números lleva ya Savage Dragon, pero desde los años 90, pues empezó con la primera Image en los 90. 25 años puede llevar ya Savage Dragon. Tranquilamente puede llevar 25 años publicándose, sí. Todos los números hechos por Erik Larsen, o sea, es el autor único de este Savage Dragon, en un caso que yo creo que empieza a ser casi único en la historia del cómic. Sí, parece un mangaka, ¿eh? No sé, en casos parecidos, pues puedo pensar en el Cerebus de Dave Sim, que también es todos los números suyos, pero es muy excepcional. O sea, no suele pasar que un dibujante se pegue 200 números en una colección, guionizándola y dibujándola. Bueno, aparece este Cesspool. Dilo tú. Dilo tú, Javi. ¿Cuál es el poder de este villano asqueroso de Savage Dragon? Voy a invocar una imagen en la mente de nuestros oyentes. Imaginaos un grano a punto de reventar, un grano de estos purulentos. Si vais a desayunar, comer o cenar, parad el programa en este punto y luego ya seguís después. Cubierto de granos purulentos a punto de reventar. Pues este es Cesspool. Es un tipo que escupe pus, tanto por su boca como por los múltiples orificios purulentos que se abren en su cuerpo. Para la hora de cenar, ideal para invitarlo, te lo llevas a tu casa
y lo presentas a tus padres como novio. Mamá, este es mi novio, hostia. Es mi novio, y entonces te alegra la comida, te da la comidita y... Que no es el único personaje de la historia del cómic que lanza cosas raras, porque tenemos ahí The Almighty Dollar. Bueno, ese es uno de mis favoritos. Que echaba como si fuera Spider-Man, o sea, echaba peniques por las muñecas, que era muy loco. Pero es que además, lo de este personaje es súper curioso, porque buscando imágenes suyas en Google no encontraba nada, era como, joder, no encuentro nada. Entonces, yendo a la fuente, conseguí el número en el que sale, que es el número 10 de una serie llamada NFL Super Pro, de la que también tenemos mucho de qué hablar si queremos. Principios de los 90, Fabián Nicieza le dicen, oye, mira, la Liga de Fútbol Americano quiere hacer un cómic. ¿Quieres hacerlo? ¿Hay dinero? Lo hago, venga. Creo que estaba dibujado por José Delbo, la serie, y este Almighty Dollar sale en el número 10 de esta colección. Tuvo solo 12, hay que decir, no aguantó. Sí, pues sí. Pueden disparar chorros mortales de peniques que salen de sus muñecas. Esto yo no soy capaz de visualizarlo, de hecho viendo el dibujo tampoco se visualiza, y creo que me he bajado este número, porque no hay otra manera de conseguirlo, lo he leído y es que solo sale una viñeta con superpoderes, o sea, es un pim pam y adiós, pero causó tal impacto en la mente colectiva que aparece sistemáticamente en las listas de los personajes más absurdos jamás creados. Es difícil conseguir leerte los 12 números sin sucumbir a la locura, como si fueras un personaje de Lovecraft igual. Sí. Volviendo a personajes que son un poco asquerosos, y tengo que decir que es uno de mis favoritos de esta lista porque me parece maravilloso, es Armful of Boy. Que diréis, ¿cómo? Sí, un personaje del 89... cuyo poder es poder desprenderse de sus miembros y usarlos como cachiporras. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Se arranca el brazo y se lía golpes con él. Yo, de hecho, la primera vez que lo vi, que ya lo había visto, lo conocía antes de preparar este programa, me creía que era una coña, que no era posible. O sea, que nadie se podía haber inventado esto. En sí es una coña, hay que decir, ¿eh? Sí, pero era una coña dentro de la coña. O sea, a nadie se le puede ver, porque la imagen es del tío que se arranca el brazo y lo deja encima de la mesa diciendo, toma, aquí está mi arma. Y es como, ¿cómo? Y claro, su brazo es una cachiporra. Bueno, no es que sea una cachiporra, la usa como una cachiporra. O sea, imagínate que estás atracando un banco y llega un superhéroe y se arranca el brazo y te empieza a rear con él, claro. No sé cómo describirlo, de verdad. Este sí que es uno de los que, por favor... Tenéis que buscar. Aunque no busquéis ninguno más, buscarlo, iros a Google y buscarlo, este Armful of Boy, que creado por Gerard Jones y por un dibujante mítico, además, por Kurt Swan, que es uno de los dibujantes históricos de Superman, pero no tiene desperdicio, o sea, es que es... Madre mía. Que se parece mucho en realidad a un personaje de los años 60, que se llamaba el Capitán Marvel, que no tiene nada que ver al personaje de Fawcett, de DC o de Marvel. Esto os lo contamos ya en el especial que le dedicamos al lado oscuro del cómic, en el que os hablamos de la historia de Marvel Man, Miracle Man, lo que quieras, los 16 nombres que tuvo, entre ellos, alguno de ellos era Capitán Marvel, que era un nombre muy... Hombre, Capitán Marvel es un nombre muy atractivo, y dices, Capitán Marvel, lo van a flipar los niños, Marvel. Bueno, pues en este caso no tiene nada que ver con ellos, es de MF Enterprises, es la editorial que lo movió, y está creado por Carl Burgos. Es un androide alienígena que, al igual que en nuestro caso anterior en Armful of Boy, tenía la capacidad de quitarse miembros. En este caso, además de fuerza sobrehumana, velocidad, tiene campos de fuerza, puede viajar a través del tiempo. Tiene una cosa que mola mucho, y es, yo creo, por lo que está en esta lista, que es capaz de partirse en trozos. Es decir, la cabeza por un lado, las extremidades por otro, las manos por otro, como si fuera una especie de Mazinger Z. Él dice ¡Split! Y sale todo disparado. Típico grito de Capitán Marvel. En vez de Shazam dice Split. Split. Y hace... Yo le he dado de llamar el desmembramiento agresivo. Porque sí. Que luego se recompone y dice ¡Sham! Y otra vez vuelve a su estado normal. O sea, es muy grande. Es muy grande. No sé, creo que duró pocos números esta colección. Sí.
creo que duró 5 números o algo así. O sea, además, yo lo que cuando lo estaba preparando lo pensaba y le diría, pero si en realidad, chico, pero si es que, o sea, tienes fuerza, velocidad, rayos láser, eres invulnerable. ¿Para qué te divides? O sea, ¿qué necesidad tienes, hijo mío, de dividirte? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si tienes a un tío que se hace pequeño, se vuelve a 6 pulgadas y tiene una colección muy larga, ¿para qué quiere dividirte? Que no te hace falta. No te hace falta dividirte, hombre. No te hace falta. Si tienes rayos láser. Superfuerza. Pues si es que si eres un robot, ¿para qué te vas? Pues no, Split. Bueno. Los 60. Los 60 fueron muy locos, ¿eh? Fueron muy locos. ¿Hay alguna década que no haya sido loca? Porque es que tenemos para todos los gustos, ¿eh? Fíjate, o sea, yo creo que de la que menos tenemos es de los 70. En los 70 estuvo la cosa muy calmada, ¿sabes? Sí. Habrá que investigar, ¿eh? Porque si en los 60 drogas, en los 70... De hecho, por favor, si os gusta este programa, nos lo decís y nos pedís más, porque tenemos mucho material todavía pendiente que puede salir en cualquier momento sobre superhéroes. Costras, superhéroes de mierda. Pueden salir volúmenes para aburrir porque hay muchos. Hemos elegido unos cuantos, pero hay muchos más. Así que si os gusta este contenido, por favor, nos lo decís en los comentarios, me lo decís a mí, lo que queráis. Pero decidlo, porque hay mucho y yo creo que es muy divertido y es una parte del cómic que no se conoce tanto, pero es muy divertida, Tengo la sensación además de que lo mejor está por descubrir, fíjate. Sí. Hay algo allí que me dice que los más grandes nos están esperando. Y entre ellos seguro que no está nuestro siguiente personaje, que es Oruga. Hostia. Creado por Scott Lobdell y Joe Madureira. 1997. ¿Qué es esto, Javi? Por Dios, ¿qué es esto? No lo sé, Sergio. O sea, no lo supe cuando salió, no lo sé ahora y creo que no lo sabré jamás. O sea, es uno de los personajes más mal paridos de la historia por uno de los peores guionistas de cómics de la historia, que es el señor Lobdell. Sí. ¿Y qué es? Pues era un tío así como color azabache. Sí. Que iba con 2 orugas grandes. Que tienen nombre, las orugas. Que tienen nombre. Ini, sí. Mini. Se supone que es un personaje serio, ¿eh? No es una coña. Es lo peor. Entró en la Patrulla X. Es un personaje que se están tomando en serio y no es serio, porque son 2 orugas que le salen del cuerpo, que se llaman Ini y Mini, Eani y Meani, sí. Que se lo comen todo. O sea, y a través de unas enzimas que generan, pues le dan poder en este caso, a Oruga. Es como tener a Jafet. Al Mater y Terlad metido en las tripas, porque estas orugas forman parte del sistema digestivo de oruga que salen al exterior. Como si fueran tentáculos. Es una cosa muy rara. Estoy diciendo en voz alta y es que... Es que está sonando raro incluso decirlo, ¿eh? Es que no me lo puedo ni creer. Uno da mucho asco de ser este típicos personajes que lo veías y ya desde la primera aparición, que además salió en la portada como, ¡guau! El nuevo mutante que llega, Oruga, va a cambiar la historia de... Joder, se veía que no iba a llegar a ninguna parte y creo que desapareció de la faz de los cómics, por fortuna, porque es que no había por dónde cogerlo. O sea, Scott Lobdell, en una frase ya creo que es típica, histórica en El Descampado, tiene un programa. En vez de superhéroes de mierda, guionistas de mierda. Yo creo que sí, Scott Lobdell entraría por méritos propios en el Olimpo de los guionistas de mierda. Estaría allí, yo creo que me la voy a jugar. Estaría en el top 5 de los guionistas de mierda, porque, madre mía, los 90, cómo nos castigó el hígado este tipo con entre él y Chukausten. Yo creo que Hostia, si ellos no consiguieron hundir a la Patrulla X, ya nadie puede, ya nadie. Es inmortal, la Patrulla X durará para siempre. Y por supuesto, además de los asquerosos, tenemos a los superhéroes o villanos inútiles, que los hay a patadas. Los hay por todos los lados. Superhéroes que dices tú, ¿cuál es tu función dentro de la serie? Y el mismo superhéroe, a través de un bocadillo en el cómic, te dice, no lo sé, tío. A mí me han metido aquí, no sé muy bien qué pinto, pero bueno, voy a hacerlo hasta que me maten o algo. Efectivamente. Sí. Y así sucede en la mayoría de los casos. Tenemos a Cifra, que seguro que os suena porque estuvo en Los Nuevos Mutantes. De hecho, entró pues en el número 13 de Los Nuevos Mutantes, año 1984, creado por Chris Claremont y Sal Buscema. Cifra. ¿Cuál es el poder de Cifra? Pues conocer y entender todos los idiomas, ya sean verbales, ya sean no verbales, ya sean en ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
¿Cuál era el problema que tenía Cifra? Que este era su único poder. Entonces, cuando el resto de sus compañeros estaban en una batalla, el único que no tenía una capacidad ofensiva era él. E incluso la propia Louis Simonson reconocía, dice, pues es que ni es divertido de dibujar porque es un tío rubio a secas, o sea, no hace nada más, o sea, no tiene ningún tipo de característica, no se convierte en nada, no tiene nada, no se lanza, no es bala de cañón, no es nada, o sea, no es nada, es un tío. Entonces, siempre tenían que meterle metido detrás de árboles, escondido, viendo cómo se peleaban sus compañeros. Y esto era como una especie de lastre a la hora de narrar las historias. Y todos eran conscientes. O sea, el tío tenía buenas cosas, obviamente, porque podía conocer idiomas. De hecho, en alguna trama pues tenía mucha importancia. Acuérdate de la trama con Warlock. Pero más allá de eso era como... ¿Y qué? ¿Qué pintas aquí? O sea, nada. Cuela cagada tipo... no, nos hemos sacado a este personaje, nos va a servir para esta trama, pero una vez acaba esa trama, ¿qué hacemos con él? ¿Y qué hacemos con él? Nada, de hecho al final lo tuvieron que juntar, como tú decías, con el extraterrestre, con Warlock, para darle un poco de chicha en una relación simbiótica, pero ni así funcionaba, y al final pues lo tuvieron que matar, evidentemente, se lo tuvieron que cargar porque no iba a ningún sitio. Es que era un personaje tan plano, que decía tan poco, no tenía nada, era súper aburrido. Encima su poder, como dices tú, era, no, yo es que sé hablar idiomas. Pues tío, montate una academia, ¿qué quieres que te diga? Es que no tienes nada. Yo me lo imagino a los mutantes luchando contra el nido, por ejemplo, contra... Sí, y el otro mirando. Y el otro mirando, como, venga. En plan viejo viendo una obra, ¿no? Vamos, en plan, chicos. ¡Que te está dando! ¡Que te está dando! Sí. ¡Vamos, por favor! Es muy triste. Lo mataron, lo resucitaron, dijeron, bueno... Alguien lo resucitó pensando, yo creo que esta vez sí, esta es la buena... Puedo hacer algo con Cifra, puedo hacer bueno algo con... Y lo volvieron a matar otra vez, o sea... Y lo volvieron a traer otra de vuelta. Yo qué sé, tío, es... Pobrecito. Eso ya es la ley Marvel, que ya sabes que nada permanece muerto, todo tiene que resucitar, aunque seas un brote de acelga, te resucitarán, porque en el universo Marvel la muerte no existe. El siguiente no murió, pero podría haberlo hecho. Pero debería. Que es Star Fox. Otro personaje que entra en mi categoría de incomprensibles. Este chico, ¿para qué? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Es una creación del 73. Mira, de los años 70. Mira, tenemos uno. Y además, en los años 70 no podía estar en otras manos que las de Jim Starlin. Es de Mike Friedrich y Jim Starlin. Y la verdad es que tiene los poderes clásicos, superfuerza, vuelo, y además es capaz de... Es un ligón, podríamos decir. Sí. Porque tiene la capacidad psiónica de estimular los centros de placer. Es decir, te causa un orgasmo mirándote. Que es que estuvo en Los Vengadores. Es hermano de Thanos. Es hermano de Thanos, Ojo, sí, porque es un eterno, es verdad. Es un eterno, vive en Titán y es hermano de Thanos. Que claro, el pobre Thanos se dio al mal y a la destrucción del universo al enterarse de que su hermano era Star Fox. Fue como... Yo creo que quiere destruir el universo para que no se entere nadie de que es su hermano. Efectivamente. Se avergüenza tanto que es como, prefiero la muerte a ser hermano de este. Que no quede nadie vivo para que pueda saber que es familia mía. Porque es que además es un tipo pelirrojo que lleva el pelo así como con dos cuernecitos. Es que es muy absurdo. De verdad, Star Fox es otro de esos personajes que yo lo veía pasar por Los Vengadores y digo, pero este tío, ¿qué hace aquí? Y se pegó muchos años, durante los 80 fue miembro activo de Los Vengadores. Ahora no sé qué es de él. No sé, ahora ha vuelto a Titán. Bueno, vamos a dejarla ahí. Que se quede allí, por favor, que no vuelva. Sí. Dicho esto, seguro que alguna mente brillante de la Marvel de ahora dirá, vamos a traer a Star Fox. O aparecerá en el volumen 3 de los Guardianes de la Galaxia. Recordad mis palabras, chicos. Skateman. 1983, Skateman. Creado por Neil Adams. Neil Adams. Sí, Neil Adams. Neil Adams, que... Ni más ni menos. Neil Adams. En fin, está reconocido casi por unanimidad como uno de los peores personajes de la historia de los cómics. Y eso es mucho decir después de todo lo que llevamos, ¿eh? Con todo lo que llevamos, está reconocido probablemente como el peor. Y la verdad es que viéndolo es eso, es Skateman. O sea, es un señor con una tabla de skate, que era un veterano de Vietnam. Y... Eso es lo que no he entendido de este superhéroe. ¿Cómo llega un veterano de Vietnam a la tabla de skate? Es como esa transición de soy veterano de Vietnam y me hago el castigador, trauma, ¿no? Estoy entrenado en las artes de matar. No, me hago skater. No lo entendí. Neil, no sé dónde estabas cuando se te ocurrió esta idea, pero
Pero es que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Duró un número. Afortunadamente, es que yo creo que hasta el propio Neil Adams se dio cuenta. Bueno, Neil Adams yo creo que lo que vería es que la serie no vendía y dijo, bueno, pues como no vende, no sigo haciéndola, porque Neil Adams todos sabemos que le gusta mucho el papel moneda. De hecho, la hizo en Pacific Comics, o sea, no la hizo ni siquiera en una editorial tocha, Pacific Comics, o sea que... Sí, bueno, pero yo creo que es que nadie, ni en Marvel ni en DC le dirían, no, por mucho Neil Adams que sean, esto... ¿Dónde vas con esto? ¿Un tío que va en monopatín? ¿De verdad vas a hacer un cómic de un tío que va en monopatín? Yo creo que a mitad, cuando estaba dibujándolo, cuando iba por la página 9, dijo... ¿Qué he hecho? Dios mío. Es que, ahora que dice lo de Pacific Comics, me imagino, es esa pobre editorial pequeña, el editor, que de repente llega Neil Adams a su puerta y le dice, tengo una colección para ti. ¡Oh, Neil Adams, sí! Lo vamos a petar. Y llega y le lleva a Skateman, tío. O sea, ya el hundimiento de Pacific Comics. En fin, qué cruel es la vida, de verdad. Otro personaje, no sé si inútil, pero cuanto menos raro, es Mannequin. Man y Kin, que no tiene nada que ver con un maniquí. O sea, es Man y Kin. Y es un personaje súper extraño, que yo me topé con él en el número 44 de Alpha Flight, que yo seguía esta colección, me gustaba, en aquella época me gustaba bastante, aunque por en estos números ya Bill Mantlo ya estaba bajando muchísimo el pistón y el dibujo de Dave Ross, bueno, era un poco regulero, y entonces este es un ser que es como 3 versiones de su propia evolución. Está la versión proto, que es una especie como de... no sé cómo llamarlo. La peba. Sí, que absorbe cosas y puede corroer cosas a través de ácidos. Sí. Está... la versión neandertal, más o menos, o cromañón, o troglodita. Sí. Está la versión presente, que es él, y luego es su versión futura. Sí. Entonces es capaz de manifestarla a las 4 a la vez. Y en teoría ya, porque luego resultó que todo esto era totalmente inútil y es un personaje que no llegó a ningún sitio, porque evidentemente, ¿cómo manejas esto? Es que es lo que decíamos antes, ¿cómo cojones manejas esto? O sea, te metes en la mente del guionista y dices, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Qué hago con un tío que se come verjas? ¿Qué hago con un tío que se transforma en piedra y no se mueve? ¿Qué hago con un tío que me invoca un troglodita y un protozoo gigante? Es que a veces no vale con ponerle poderes chulos o cosas originales a tus superhéroes, sino pensar en lo que va a venir después y decir, es que tengo que hacer tramas con esto. Que es lo bueno de por ejemplo, los Vengadores de los Grandes Lagos, que dices, vale, funcionan porque están pensados para eso, pero aquí no hay un trasfondo, no hay un intento detrás de... De hecho, acabó en Beta Flight. O sea, ¿quién acababa en Beta Flight, por Dios? Es que... Pues esto era como... Hablábamos de la Legión de Héroes Sustitutos, pero Beta Flight... Pues imagínate, lo mejor de cada casa, ¿sabes? Era como, venga, aquí os quedáis. Es que no había por dónde cogerlo, yo creo que era inmanejable. O sea, la idea... tiene su gracia, porque era como, anda, mira, qué chulo, pero después era como, ¿ahora qué hago yo con este tío? Con la meba esta, con el troglodita, era horrible. Y antes hablábamos de la Liga de la Justicia de Giffen y de Matthijs, y nuestro siguiente personaje nace ahí, nace en 1988 en el número 10, y es Nort. Nort es uno de esos personajes. Bueno, hay que decir que forma parte del grupo de los Green Lantern Corps, que es el grupo que reúne a todos los Green Lanterns, y mola porque tienen tan poca confianza en él que le dan una zona del espacio en la que no hay nadie, o sea que con eso hay un poco... Y curiosamente es luego donde van los Manhunters, ahí a esa zona en la que no hay nadie, que esto va como muy triste. O sea, es un personaje... También el tono que tenía esta colección era muy de coña y es un personaje un poco buscado, es un personaje muy tonto, es un personaje, eso sí, muy leal, muy valiente, es honorable, o sea, se puede confiar en él, pero es muy tonto. El pobrecito le han dado el anillo y el tío no sabe ni lo que tiene que hacer. O sea, no sabe nada. Desespera a veces un poquito, pero es entrañable. Es como un perro, o sea, tú lo ves y es como un perro humanizado, es como un perro. Nunca sé decir esta palabra. Un perro con forma humana. Antropomorfizado. Joder, jodida, ¿eh? Es mejor decir con forma humana, pero te quieres marcar el moco de, voy a decir una palabra rara. Es como... Con bigotazo, además, ¿eh? Es un perro, sí, con bigotazo, con pelazo. Parece el maestro Splinter un poquito también, Sí, tiene una pinta rara. Lo que pasa es que, como tú dices, como salió en esta Liga de la Justicia de Giffen y de Matthijs, que ya era una especie de comedia de situación americana trasladada al cómic, ya sabías que el personaje estaba creado totalmente de coña. Aunque es curioso porque después, o sea, formó parte de los Green Lantern Corps, pero después formó parte de los Dark Star, que fue como una especie de sucedáneo de estos Green Lantern que salió cuando, después de Time Zero, me parece que era, acaban con las baterías de poder y acaban con los anillos y se crea... ¿Zero Hour puede ser? Sí, Zero Hour, correcto. Eso. Y se crea como una especie de
de policía espacial alternativa, también contaron con él, aunque es un absoluto inútil. Y yo creo que este lo hemos puesto en la lista, aunque este es perfectamente consciente de sus limitaciones, por decirlo de alguna manera. Este no es un personaje creado en serio para trascender y para ganar nada, sino que es un personaje creado para la comedia, y que su intención y todo lo que hace está hecho con visos de crear situaciones cómicas con las que reírte, porque es un absoluto inútil con un anillo de poder. Que los 80 fueron bastante locos, al igual que los 60 tuvieron esa parte de locura psicodélica. En este caso los 80 entramos en una época en la que, pues, no sé cómo decirlo, universo de color, de luz, de discotecas, de todo tipo de cosas locas. Además es curioso porque yo creo que de los 70 se venía con la idea de que no se podía ser más hortera. Sí, y sí se puede ser más hortera. Y en los 80 se consiguió. O sea, se batió todos los récords de la horterada, se batieron en los 80, y muchos de los personajes creados en aquellos años reflejan pues no sé, este ambiente, esta locura horteril. Porque yo creo que, si quieres, empezamos con... Yo creo que es la más sintomática de esta hortera ochentera, que es otro personaje de la Marvel, que es Dazzler. Que es como una discoteca encarnada. Es como si a alguien le pones una discoteca encima. Entonces tienes el personaje de Dazzler, que además se dedicaba a ser... Sus poderes eran los poderes bola de discoteca, porque transformaba luz a partir del sonido. Era muy Dancing Queen de ABBA, todo era... A mí me gustaba, a mí me gustaba el personaje. Luego tuvo mucha historia en la Patrulla X, pero era curioso. No, es bizarrísimo. Entre otras cosas porque Dazzler en realidad fue un proyecto que estuvo promovido por Casablanca Records, que Casablanca Records, para los que sois fans de Kiss, os sonará porque era la discográfica que usaba Kiss para sacar los discos, sobre todo los de los 70. O sea, todos los discos míticos tipo Destroyer, los Alives, todos esos discos salieron a través de Casablanca Records. Entonces plantearon a Marvel, oye, ¿y por qué no hacemos una especie como de superhéroe que cante? Vosotros sacáis cómics y nosotros sacamos un disco en el que aparezca ese supuesto superhéroe cantando. La idea era buena. Marvel dijo, bueno, pues oye, pues puede ser original. Estaba por ahí Tom DeFalco, estaba John Romita Jr., estaba Louis Simonson, estaba Roger Stern, estaba ahí... Era un poco como el plantel por parte de Marvel, el equipo que iba a trabajar en ello por parte de Marvel. Y el objetivo final era hacer una película que iba a salir a través de Filmworks. Jim Shooter, que era un poco el que manejaba el cotarro por aquella época, dijo, pues venga, ¿vamos a ganar pasta? Sí, pues adelante. La idea original es que fuera, en vez de ser el personaje, porque es una chica rubia, dicen que se basaron un poco en Bo Derek. Yo no veo mucho el parecido con Bo Derek, pero bueno, ellos lo dicen. La idea original es que se pareciera a Grace Jones. Imaginaos cómo hubiese sido Dazzler. O sea, ahora mismo era la que tenía Romita Jr. Dijo, no, vamos en plan Grace Jones. Y le dijeron, no, vamos a hacerlo un poco más, no te flipes tanto. Originalmente era una cantante de música disco, pero luego ya fue cambiándose al rock y abriéndose a otros estilos. Duró, como tú bien decías, 42 números la colección de Dazzler, que entró en la Patrulla X. El primer número, de hecho, en el que aparece es en la Patrulla X, en el número 130, en febrero del 80, pero aguantó luego en colección propia 42 números, Sí, y luego volvió a formar parte de la Patrulla X en los 90 y casi en los 2000, formó parte activa de la Patrulla X, con lo cual es un personaje que, a pesar de sus orígenes de mercadotecnia, se asentó en el universo Marvel. Y hay que decirte también que luego depuraron mucho ese traje discotequero ochentero que tenía al inicio y la fueron acomodando a los tiempos para que no fuera tan cantosa, podríamos decir, porque la verdad es que el primer traje es vamos... Claro, es disco tú, eso te iba a decir, que es música disco total. Otro personaje muy loco de los 80 es Ambush Bug. Antes estábamos hablando de Dazzler, que era de Marvel, en este caso estamos hablando de DC. 1982, creado por Keith Giffen. Sí, el que junto a Matthijs hizo toda la locura de la Liga de la Justicia Internacional. Pues ese mismo creó este personaje que es pues muy 80, absurdo totalmente. Totalmente, sí. Keith Giffen, además, para mí tiene el mérito de que siempre ha sido un artista. Bueno, cuando empezó, que era más dibujante, luego se empezó a dedicar a argumentar cómics y no escribirlos, porque es curioso que casi siempre era con alguien que le ponía los diálogos. De Matthijs en este caso. De Matthijs en este caso, en la Liga de la Justicia. Pero es un tío que siempre ha tocado mucho este tema del humor en el cómic de superhéroes. Y además, como comentábamos antes, yo creo que sí que logrando cierto equilibrio entre
entre historias con contenido y humor. Sí, porque para mí, correcto. la vamos a nombrar otra vez, la Liga de la Justicia Internacional. Es una obra maestra del cómic de superhéroes y del humor, ambos conjugados de una manera casi perfecta, porque hay tramas, hay historias, hay aventuras superheroicas y a la vez integrado hay un humor que a veces roza lo magistral. Tiene escenas buenísimas Sí. que podrían haber firmado cualquier guionista de estos de comedia de situación americana. Y este es otro de esos personajes que le apetece contar, que no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene ni pies ni cabeza, y que además luego lo ha ido usando recurrentemente pues para hacer cómics sobre todo de humor, pero ya de humor desatado, ¿no? Ya sin contenido, o sea, de humor por humor más ácido, para contar las chorradas que se le ocurren en la cabeza. Y es que cuando lees sus orígenes es como todo muy... es todo muy... Es muy loco el origen, ¿eh? Muy loco, sí. Dan Bushback, buscad imágenes de Dan Bushback porque eso es para verlo, ¿eh? Es como un insecto, es como... Sí. Como una cochinilla de estas verdes que cuando chafas huelen mal. Sí. Pero con forma... Pues es un traje. Su traje tiene ese aspecto. No sé. ¿Conoces la historia del traje, Javi? Es que no sé exactamente cómo llega a sus manos. Sí que sé que los poderes Te lo cuento si quieres, porque... Pues sí. Los poderes que le da es de multitransportador universal. O sea, es como, madre mía. O sea, encima te dan un traje que puedes ir a cualquier parte del universo. Pero no sé exactamente cómo llega a sus manos. Tenemos un personaje que se llama Brumel. Sí, como Bob Brumel. El que se convirtió en árbitro de la moda en Inglaterra. Bueno, pues tenemos a un personaje que se llama Brumel, que juega también un poco con el cachondeo de lo del padre de Superman, que se llama Jor-El. Además que escribe igual, se escribe Brum-El, como Jor-El, que vive en el planeta Schwab, y dice, voy a mandar toda mi ropa, ya que mi planeta se va a destruir, voy a mandar toda mi ropa en una especie de armario y a ver dónde llega. Bueno, pues esta ropa es interceptada por una araña radioactiva gigante y al final toda la ropa acaba en manos de este personaje, que en realidad se llama Irwin Schwab, pero me imagino que lo de Schwab viene por el nombre del planeta desde el que Brunel mandó la ropa. Y este personaje, que se llama Irwin Schwab, de repente encuentra la ropa y se la pone. Al principio empezó como villano, pero luego pues se volvió de los buenos. Y de hecho la relación con Superman es muy graciosa, porque no hace más que recordar a todo el mundo que es amigo de Superman. Y esto crea situaciones de humor porque Superman es consciente de que lo está haciendo y es en plan... ¿Ves a Superman? ¿Le ves ahí? Es amigo mío. Es amigo mío. Y Superman está en plan facepalm diciendo... Madre mía. Ahora lo entiendo todo. Ahora me encaja el origen, porque yo tenía un dato aquí que uno de sus archivillanos o enemigos es un calcetín. Sí. Un calcetín además con complejo de Doctor Muerte, o sea... Que se llama Argyle. Argyle. Bueno, como veis, todo muy, muy razonable, ¿eh? Todo es súper lógico, ¿eh? Un calcetín súper enemigo con la cara del Doctor Muerte. ¿Por qué no? Este es Ambush Bug. Otro personaje también muy loco del 84, que aparece por primera vez en los Defenders, es Walrus. Walrus, guionizado, por cierto, por The Mateis, con Peter Gillis y Alan Kuperberg. Aparece aquí Hubert Carpenter, que es el amigo de Spider-Man, pero que no es fuerte, es bastante inepto, y lo interesante es que no busca robar nada, no busca conquistar el mundo ni nada especial, simplemente busca fastidiar cosas. O sea, su misión es fastidiar cosas. Ve una papelera y la rompe. O sea, sí. Ya está. Pero importante, disfrazado de morsa. Disfrazado de morsa. Esto es de una morsa además que lleva una W también multicolor. Yo no sé qué tiene esta gente. Sí, como Color Kid, es verdad. Color Kid es igual, es todo multicolor. O sea, en el pecho una W multicolor. Y ese es romper cosas porque está muy enfadado. Es un tío, como el canguro, es otro que está muy enfadado. Entonces se dedica a romper cosas. Me encanta porque uno de sus poderes o una de sus capacidades es capacidad de distraer a sus enemigos haciéndoles reír. Como curiosidad, además, hay que decir que esto ya es como de Matei sacándose la polla y diciendo, mirad cuánto sé. El personaje se llama John Carpenter. Hubert Carpenter, sí, se me ha ido a otros Carpenters. Ah, vas a hacer la referencia al poema. Claro, me pareció súper curioso. Hay un poema en Alicia a través del espejo que es La morsa y el carpintero.
Y bueno, pues ya está. Pues este es Morsa y se llama Carpenter de apellido. Una pijada de estas que te hace gracia cuando... Un huevo de Pascua que se podría llamar, que cuando la descubres te hace gracieta. Qué bueno es de Mateis, ¿eh? Qué buen guionista que sabe jugar muy bien con la parte seria de los cómics y con la parte cachonda de los cómics. Es un cachondo, pero cuando se pone serio... Es muy serio, muy serio. Sí. O sea, la última cacería de Kraven es una obra maestra. Qué bien escrito está ese cómic. Y qué inquietante es ese cómic y perturbador, Sí, ¿eh? qué bueno. Que además Qué bueno recientemente reeditado en España. Con lo cual, aquellos que no lo conozcáis, os invitamos, yo creo que tanto Sergio como yo, a que lo descubráis, porque es uno de los grandes cómics de Spider-Man, sin duda. Y el siguiente es... Que ya con ese nombre... Hablando de grandes cómics de Spider-Man, señores, pues este no es uno de ellos. Lo siento. Los 80, seguimos en los locos 80. Este es otro de los que yo tengo en su edición Forum cuando salió y cuando me lo compré era como, madre mía, yo era joven, porque estamos hablando del 88 cuando salió en Estados Unidos. Es un cómic... No, perdón, del 85, no del 88, del 85. Es un cómic guionizado por Al Milgrom, que como dibujante no me gustaba demasiado. Como entendedor no estaba mal, bien, es verdad. pero como guionista era un desastre absoluto. Y dibujado por Gertrude, que es uno de estos dibujantes que de crío no me gustaba y ahora de mayor, bueno, me hace gracia, es curioso. Me ha pasado lo mismo, ¿eh? Con Gertrude me ha pasado lo mismo, porque acuérdate que el primer número, bueno, era un número de la masa, que se enfrenta al Wendigo y es la primera vez que aparece Lobezno. Ese número está dibujado por Gertrude, y a Gertrude yo lo había visto en G.I. Joe, en la colección de G.I. Joe. Sí. Y no me acaba de gustar mucho, pero... Pero su Hulk tiene... Sí, con el paso del tiempo aprendí a valorarlo. Tiene Bueno, pues este Mancha es un científico que en un experimento sufre un accidente y cuando... Vaya, joder. Sí, no sé. Sabes que si eres científico y trabajas para Marvel, sabes que lo tienes jodido. Tienes un problema, sí, yo no... Además un experimento para Kingpin, que todavía joder, dices, tío. Estás jugando con fuego, cabrón. Además... No sé qué estaba investigando este hombre, pero es como transportado a otra dimensión y cuando vuelve se da cuenta de que su cuerpo está lleno... Su cuerpo es como... A ver, ¿cómo explicarlo? Es muy gráfico porque él es como blanco. ¿Es un dálmata? Él es un dálmata. Es como Freezer, imaginaos a Freezer, pero en dálmata. Esa es la imagen perfecta. Él es un dálmata y entonces su poder consiste en quitarse las manchas redondas, lanzarlas y convertirlas en portales desde las que puede traspasar, ir de una mancha a otra. Todo un poco bizarro, porque además la primera vez que Spider-Man lo vence es porque él se dedica a poner tantos portales por ahí que se queda sin manchas en su cuerpo y entonces se vuelve sólido, porque claro, cuando tenía los agujeros en su cuerpo Spider-Man no le podía pegar porque traspasaban estos agujeros, sus puños se metían por el agujero dimensional, pero claro, se quita tantas manchas que su cuerpo se queda en un 90% blanco y entonces Spider-Man solo le tiene que pegar un puñetazo para vencerle. Y este es el nivel del personaje, con un traje horrendo, de los feos de la historia. Es un Freezer dálmata que crea Glory Holes. Es un poco el resumen. Sí. Joder, estamos hoy... Estamos que nos salimos. Nunca mejor dicho. No, es que creo que con esto ya se nos han acabado las metáforas sexuales, señores. Sí, aunque hemos dejado la joya de la corona para el final. No, es verdad. Hemos dejado a otro personaje de esos locos 80 llamado Extraño. Y con ese nombre ya podéis esperar cualquier cosa. O sea... Creo que lo define a la perfección, porque es... Bueno, en realidad es un plagio del Doctor Extraño de la Marvel, porque es un mago, su primera aparición, su traje es casi calcado al del Doctor Extraño. Lo que como tú has dicho antes de empezar, tiene mejor pelazo. Extraño, el señor Gregorio de la Vega, que es peruano, tiene pelazo. Y puede quedar un poco homófobo, pero hay que decirlo, es mago peruano y homosexual. Son creo que las tres características que definen a este personaje. El personaje era mago originalmente en la Tierra y los guardianes del universo se eligieron un grupo para un proyecto llamado Millennium, en el que dotan a algunos seres humanos de más poderes. Y en este caso, pues en el bombo entra el señor Gregorio de la Vega, que como bien ha dicho Javier es peruano, y de ser un mago normalito pues pasa a ser un mago pues poderoso entre comillas, porque bueno, puede lanzar fuegos, puede levitar y ese tipo de cosas, pero también hace trucos de magia como por ejemplo lanzar bolas de ping pong.
como curiosidad, pues le gusta que le llamen tío. Tío no en plan, ¿qué pasa, tío? Sino tío de auntie, o sea, en plan tío, ¿cómo estás, tío? Tío no sé qué, tío Gregorio, yo qué sé, por ejemplo. Y como última curiosidad, ya un poco trágica, un poco jodida, pero alguien, no sé qué tipo de mierda tenía en la cabeza, dijo, oye, ¿por qué no cogemos a un vampiro de sida? O sea, a un vampiro de sida, esto no me lo estoy inventando, un vampiro de sida, y hacemos que le muerda y le contagie y le pegue el sida. ¿Quién se le ocurre estas mierdas, en serio, de verdad? Y esto le pasó a Gregorio de la Vega, al señor Gregorio de la Vega, le muerde un vampiro del sida y le contagia el sida. Pero quiero saber el nombre del guionista que dice, lo necesito, lo voy a buscar, o sea, porque... Ese es el nivel. El primer superhéroe declarado gay de DC, al menos declarado, le muerde un vampiro de sida. Que entiendo la... Oh, me estoy tratando de hacer una metáfora. Pero, joder, qué mala es, o sea, qué mala. Qué desafortunada. Qué desafortunada. Qué desafortunada y qué mal hecha. No hagáis eso, hombre. No hagáis eso. Las últimas imágenes que he visto del moderno ya lo han puesto como súper serio, le han cortado el pelo, que era lo que más Sí, ya parece el Doctor Extraño, el de Marvel, sí. La lista podría ser interminable. Hemos elegido estos, pero podríamos haber elegido otros 50 fácilmente. La idea era un poco mostraros, al igual que hemos hecho en otros programas que hablamos de la censura o el lado oscuro de los cómics, hemos intentado mostraros pues otro tipo de superhéroe igual menos conocido, o al menos en su mayoría menos conocido. Superhéroes que han pasado de puntillas por la historia del cómic y que en algunos casos han logrado soportar el paso del tiempo, como puede ser Dolman, o en otros directamente pues han funcionado durante un número y han desaparecido. La idea era un poco, además de pasarlo bien, pasar un buen rato, hacer que Javi no siempre esté hablando de cosas súper serias, aunque siempre tengamos un tono de humor, pero cosas serias como puede ser, por ejemplo, la censura. La idea era pasar un buen rato, hablar de estos superhéroes desconocidos, de estos superhéroes que en el fondo muestran parte de la imaginación, ya fuera por la época en la que se crearon, ya fuera porque simplemente las editoriales querían hacer este tipo de locuras, o simplemente como una excusa para tramas futuras en las que pues necesitaban alguna especie de gatillo y los utilizaban para eso y ya está, o sea, personajes totalmente funcionales. La idea era esa, la idea era hacer un pequeño resumen a través de la historia del cómic. Yo creo que lo hemos hecho, hemos ido a través de todas las décadas, absolutamente todas las décadas, hemos hablado de todas, cosa que está bien. Hemos hablado de la edad de oro del cómic, la edad de plata, que tienen, por cierto, programas del descampado bastante interesantes porque siempre mola hablar de cómics y siempre mola hablar de los contextos en los que se movían estos cómics. Los cómics son reflejos de todas las cosas que se movían o todas las cosas que se vivían en aquella época. Hemos pasado un buen rato, Javi. Yo me lo he pasado bien. Ya lo intuía. Ha habido trabajo detrás. Ha habido mucho trabajo. Ha habido curro detrás, pero la verdad es que yo me lo he pasado bien porque es que ha habido algunos descubrimientos que ya no podré olvidarlos mientras viva. El planeta Bismol irá conmigo hasta que me muera. Lo llevaré en el corazón siempre. Yo, superhéroes que golpean a otros arrancándose miembros y usándolos como cachiporra. Para mí, yo creo que ese ha sido mi top ya. Y a partir de ahí ya va todo hacia abajo, ¿sabes? Todo cuesta abajo. Todo cuesta abajo. Y gracias como siempre por estar ahí, por escucharnos. Y gracias, Javi, por estar en el descampado. Me alegra tenerte. Gracias a ti como siempre. Javi, ¿quieres ser mi color kit? Ay, Dios mío, qué bonito. Y gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós. La muy exitosa y para mí totalmente incomprensible nueva serie de La Chicardilla, que está siendo un éxito además, La Chicardilla, colección de humor, aunque yo con el primer tomo no me reí nada, pero eso es porque soy un soso, no soy público objetivo, entonces no me puedo reír con esto. La odio, lo siento, me parece un personaje. Te ha costado decirlo, te ha costado más de lo normal, pero al final lo has dicho, ¿eh? Intentaba evitarlo porque yo sé que... No, al final lo has dicho, es un personaje que tiene muchas simpatías, pero yo no puedo con ella, o sea, me parece... Es que no me gusta, es que me leí el primer tomo y me aburrí, pero de una manera sobrehumana. Hola, quiero ir contigo. Déjame que te salve. Quiero ser tu amiga. Déjame que te salve. Y es como, hostia, no me toques, o sea, da mucho miedo.
¿Recuerdas cuál era el villano final de la serie? No me acuerdo, creo que lo borré de mi mente por... O sea, Era un personaje llamado Gaiman Wang, ¡Ah, sí! ¡Wow! que mezclaba a Darth Vader y a Sandman. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Ahora soñaré con él. En vez de bolas vamos a decir burbujas, ¿vale? Vale, sí. Sí. Sale con sus bolas, puede llevar a engaño. Los hemos oído muy arriba, sí. Tengo la lengua que he comido comida india. Y Ah, tengo la vale. lengua que La tiene dormida, ¿no? Es como... Y la tengo como dormida, tío, me está costando un huevo. Está bien porque... O sea, tú tienes la boca de comida india y yo he dormido 3 horas, que es como... Venga, voy a grabar un programa de 4 horas de puta madre intenso con cientos de nombres, referencias. ¿Qué hago? ¿Duermo 3 horas? Claro que sí. ¿Y Truño Seco Man dónde está? Truño Secoman. Bueno, pues así sí.